¿Qué tal, chicos? Muy buenos días con todos. ¿Qué tal? Muy buenos días, chicos. Mi nombre es Ricardo Albán y vamos a desarrollar a continuación un seminario respecto hacia el curso de filosofía. Vamos a uno de los temas bastante recurrentes también, que corresponde hacia, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Hacia la epistemología, la disciplina filosófica que se va a centrar en el tema, pues, acerca de lo que es la ciencia. Uno de los aspectos bastante peculiares, sobre todo porque ustedes, dentro de lo que se están desempeñando y para lo que van a seguir precisamente, que es ingenierías, ¿no? Entonces se van a enfocar obviamente hacia lo que viene a ser la ciencia. Además que, por cierto, cuando hagan investigación, porque al momento de hacer una tesis, van a tener que llevar de todas maneras también epistemología. Así es, entonces igual, ¿no? En la universidad igual van a llevar el curso de epistemología porque es un requisito para poder, pues, llevar en sí lo que viene a ser el desarrollo de su tesis, ¿ya? Entonces, para ese lado, pues, por ese lado, para que tengan conocimiento de qué se trata, qué aborda la epistemología y por qué es tan importante, es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. La epistemología como una disciplina filosófica en sí se va a centrar en poder llegar a comprender cuáles vienen a ser los elementos, los recursos que requiere un saber para ser llamado ciencia. Entonces, en este caso, establece los parámetros, la metodología y también, por otro lado, se enfoca hacia poder llegar a señalar también teorías para poder explicar que para algunos la ciencia en sí avanza, se desarrolla, para otros es un conocimiento acumulativo simplemente, pero ¿cuál es lo cierto de todo esto? ¿Cómo lo refieren en sí los diversos teóricos? Es lo que vamos a ver nosotros a continuación. Entonces, en el desarrollo de la epistemología como disciplina filosófica, como ya habíamos señalado, pues esta se va a llegar a centrar en llegar a comprender en sí cuáles vienen a ser los aspectos característicos de lo que va a llegar a darse dentro del campo de lo que va a llegar a ser la ciencia. Así es. ¿Qué lo va a llegar a establecer? ¿Qué lo va a llegar a caracterizar? Entonces, es lo que vamos a ir viendo nosotros. En el desarrollo propio de la filosofía, buscamos justamente respuestas acerca de lo que viene a ser la ciencia. El término ciencia es bastante amplio, se ha entendido en diversos contextos, por cierto, tanto en la antigüedad como en la edad contemporánea. Pero cuando hablamos acerca de ciencia, proviene justamente esto del saber esciere, que significa saber. Y la ciencia se convierte en un saber o conjunto de conocimientos, de las cuales busca siempre la objetividad, la característica de un comportamiento determinado. Parte de esto lo vamos a ir relacionando también con lo que nosotros tenemos al alcance, ¿no? Como por ejemplo las investigaciones científicas que se han llevado a cabo como una de las ciencias, en el caso de la biología, en el caso de la genética, no sé, ¿no? En diversos campos y áreas, por cierto. Entonces, la ciencia va a llegar a ser entonces entendido como un saber, como un conjunto de conocimientos, pero ¿qué características tiene este conjunto de saberes, no? ¿Y cuál es el fundamento de lo que es llamado una ciencia? ¿Qué característica debe de tener este saber para ser llamada ciencia? Cuando hablamos acerca de la astrología, por ejemplo, ¿por qué no puede ser considerada una ciencia? ¿Qué características tiene algo para ser una ciencia, en pocas palabras, ¿no? Toda ciencia realmente debe de ser observable, medible, cuantificable. De ser así, entonces, ¿por qué se le llamaría a la historia ciencia? La psicología, ¿por qué sería considerada también una ciencia si no se puede ver qué hay dentro de la mente? Entonces, ¿qué características tiene entonces un conocimiento para ser llamado ciencia? Entonces, es justamente ello a lo cual vamos a ir aproximándonos, obviamente, para poder entender qué sucede dentro de este campo, ¿no? Entonces, en este aspecto de investigación, como ya habíamos señalado, pues ciencia proviene del término sciere, que significa saber, y el saber es un conjunto de conocimientos. Ahora, desde aquí vamos a ir entendiendo de que para una ciencia, para un desarrollo propio de la ciencia, se requiere entonces de un conjunto de conocimientos de los cuales se ha alcanzado, pero teniendo en cuenta un plan estratégico, es decir, una metodología. Claro, se tiene un objeto de estudio, por supuesto. Cuando se habla acerca de la biología, por ejemplo, hablamos acerca del estudio de los seres vivos, hablamos acerca de la física, los cuerpos en la naturaleza. Para ello va a utilizar el método científico, que es parte de lo que veremos también. El método científico, ¿verdad? Basado en lo observable, medible, verificable, etcétera, 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 para luego llegar a una conclusión, que puede ser una teoría o una ley científica.
Muy bien. Pero no toda metodología también va a ser siempre enfocado hacia la medición y la cuantificación observable, ¿no? Por supuesto, la historia atiende a aquello que se ha dado en el pasado. Es una ciencia social, pero que estudia hechos del pasado. Aún así es una ciencia, claro, pero a pesar de que no vemos qué pasó, bueno, hace unos años, de unos siglos, claro, pero sigue siendo una ciencia, claro que sí, porque utiliza otro tipo de metodología. Entonces, por ese lado es importante señalar que las ciencias van a ser llamadas ciencias por su característica de tener un objeto de estudio, tener un... Entonces, cuando hablamos acerca de la ciencia, como habíamos dicho, un conjunto de saberes, un conjunto de conocimientos, que van a tener diversas metodologías, como recordaremos, ¿no? Entonces, ¿qué característica es qué es lo que caracteriza, perdón, al ámbito de la ciencia y lo que vamos a ir viendo nosotros también en el desarrollo de nuestro tema, ¿no? Entre los principales problemas que vamos a ir revisando va a estar enfocados hacia cuál es el fundamento del conocimiento científico, qué características tiene este conocimiento para ser llamado ciencia, en pocas palabras, ¿no? Y qué estructura es la que la define, qué estructura establece en sí propiamente a lo que es la ciencia. Entonces es justo lo que vamos a ir revisando, ¿no? El método científico, qué estrategias o pasos se deben de seguir dentro del campo de la ciencia, ¿no? Entonces vamos a hacer algunas aclaraciones también, por cierto, ¿verdad? Listo. Entonces todo esto es lo que va a incursionar dentro del campo de lo que es la epistemología, ¿ya? Muy bien, vamos a ir revisando entonces. Entonces este es el tema central, este es el meollo del asunto, ¿verdad? Y hablar acerca de la epistemología. ¿Por qué es importante tener en cuenta la epistemología, ¿no? Como muchas veces preguntan también, el campo de la filosofía, ¿por qué es importante? Porque precisamente la filosofía lo que hace es llegar a cuestionar, lo que hace es llegar a reflexionar, y dentro de ese campo permite sobre todo ahondar en temas que desarrollan también nuevas tendencias, nuevas formas, nuevas críticas, y lo cual hace que la ciencia pueda llegar también a diversificarse. Esa es una de las características muy fundamentales de la epistemología. La epistemología siempre deja abierta la posibilidad de nuevas formas de juicio, de entendimiento dentro del campo de la ciencia. ¿Por qué? Porque es una reflexión, claro, ¿no? Como por ejemplo, parte de esto y que no se ha desentendido la ciencia, por ejemplo, es cuando se dice, la ciencia genera aspectos favorables o desfavorables para el desarrollo de la sociedad. Y la respuesta, bastante compleja también, por cierto, porque si queremos centrar una sola respuesta rígida de si la ciencia es totalmente favorable o la ciencia es desfavorable, podríamos señalar pues que eso depende de varias circunstancias. Depende de cómo se aplica, depende de qué circunstancia en la que se va a utilizar tal o cual recurso, claro, ¿no? Y la ciencia va ligada a la tecnología, por cierto, claro, ¿no? En el avance de la medicina, para que pueda hacerse mejores intervenciones, se han desarrollado sistemas tecnológicos como los rayos láser, por ejemplo, para poder favorecer en las operaciones dentro del campo de la medicina, microscopios cada vez mucho más potentes para poder llegar a estudiar a microorganismos, telescopios cada vez más potentes para poder seguir contemplando y reflexionando y también, por otro lado, hacer estudios acerca del universo. O sea, es bastante amplio todo ello, ¿no? Claro que, como les menciono, entonces la pregunta total, ¿beneficia o no beneficia la ciencia y la tecnología? ¿Favorece o no favorece la tecnología? Entonces, eso es un punto de reflexión, justamente, ¿no? Es un punto de reflexión. Y la filosofía también entra a tallar aquí. ¿Por qué? Porque la filosofía señala de que no solamente el campo de la ciencia es importante en su desarrollo, sino que debe haber otro elemento más ligado. ¿Cuál vendría a ser? Algo de lo que los filósofos antiguos como Sócrates, Platón y Aristóteles ya visoraban. Algo que debe de acompañar a toda actividad humana, ¿cuál es? La ética. Es algo muy valioso. Tanto incluso que en cualquier contexto como el ámbito del conocimiento, la filosofía política, para ser política, debe de desarrollarse una conducta ética. Entonces, esto es algo de lo que ya se había tejido desde la antigüedad y en campo de la ciencia no es la excepción. Uno de los elementos que va de la mano de la ciencia, que es la ética, claro. Por eso es que de alguna manera ustedes habrán visto y habrán escuchado o habrán leído también acerca de lo que viene a ser el plan histórico.
eh, si es conveniente o no, es apropiado o no experimentar con seres humanos. ¿Hay un límite para la ciencia? Sí. ¿Y quién estaría poniendo ese límite en la ciencia? La ética, claro, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto algo está bien y hasta qué punto se trasciende en algo de lo cual ya no es conveniente? Entonces, debe haber un límite, por supuesto. Si no, la ciencia va a querer seguir investigando, va a querer seguir ahondando, pero debe haber un límite, ¿no? Claro, ese límite, de alguna manera, lo establece también el campo de la ética. ¿Y hasta qué medida? Ya, eso también es parte de la reflexión, ¿ya? Muy bien. Entonces, de esta manera, cuando hablamos acerca de la epistemología, como una disciplina filosófica, la entendemos como una disciplina que estudia precisamente a la ciencia en todas sus manifestaciones y problema derivado del conocimiento científico, ¿no? O sea, de qué manera es que se aborda este ámbito de la ciencia. Problematiza también sobre las particularidades del conocimiento científico, sus métodos, como ya hemos visto, evalúa, examina la metodología, la aplicación y también evalúa los resultados. Sin ir muy lejos, hoy en día estamos dentro del ámbito del desarrollo de la ciencia con respecto a las vacunas, como ustedes se habrán dado cuenta, producto del acontecimiento de la pandemia, ¿no? Entonces, se han hecho múltiples estudios y se han hecho ensayos, claro. Entonces, de tal manera como lo que vemos hoy en día, las vacunas que comienzan a darse o a inocularse en las personas para poder, bueno, ser más inmunes hacia este virus tan letal. Entonces, para eso, obviamente, la ciencia también va a participar. Va a tener que realizar múltiples estudios y va a tener que utilizar diversas metodologías. Desde el año pasado hasta este tiempo, las ciencias, por ejemplo, cómo han ido desarrollándose para poder atender el tema del coronavirus. Entonces, los que han diseñado las vacunas han tenido que haberlas aplicado a una población bastante grande, claro, y luego llegar a concertar del punto de vista experimental. Claro, ¿no? Algunos les habrán inoculado la vacuna en proceso, otros les habrán inoculado un placebo, para luego comparar los resultados. Eso es parte del método científico. Entonces, a partir de eso, mientras más estudios experimentales se hayan llegado a hacer y registrados, obviamente, va a ser mucho más fiel, obviamente, ¿no? La característica del resultado que se puede llegar a tener. Y se ven obviamente los resultados. Aplicaciones, por ejemplo, ¿no? La ciencia es falible, puede caer en el error. Y eso es justamente, cuando cae en un error la ciencia, lo que busca es enmendarla, es corregir algunas cosas, claro, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Habían escuchado, me imagino ustedes también, que habían vacunas que en Europa estaban, bueno, se había registrado ya hace un par de meses atrás, que habían generado, por ejemplo, trombosis, ¿no? Trombosis, claro. Entonces, en este caso, el llegar a presentar una falla a nivel vascular o cerebrovascular es algo muy peligroso, muy dañino. Entonces, si esta vacuna está generando pues trombosis, entonces no está generando aspectos favorables. Hay que revisar qué cosa es lo que ha pasado, ¿no? Hay que realizar un nuevo estudio probablemente. Así es, para saber, para detectar cuál es la falla y poder pretender enmendarlo, obviamente, a partir de eso, ¿no? Entonces, pero la ciencia, para eso, para poder generar un beneficio para la humanidad, obviamente, como lo vemos, pues se vale de métodos, aplica y también evalúa sus resultados para poder ser cada vez más perfectible, ¿no? Entonces modifica, mejora, desarrolla con la finalidad de poderse adaptar mucho mejor, ¿bien? Que es justamente lo que vemos, ¿no? Por otro lado, la epistemología, todo esto es en sí una reflexión, además es una reflexión sobre las dimensiones constitutivas de la ciencia, ¿no? Como propone Sabino, donde participa dentro de la epistemología la actividad o la investigación científica, que es lo que vienen a hacer los científicos, obviamente, ¿no? Investigan, buscan confirmar sus hipótesis, esa es una investigación. El producto de esa actividad se llama conocimiento científico y el modo particular en el que se obtiene ese conocimiento es el método. El método es lo que se aplica, es el modo particular, son los pasos que se siguen rigurosamente o estrictamente para poder llegar a un resultado, ¿no? Entonces, ese es justamente el método científico. Otro elemento importante, como veremos luego, es que el conocimiento se publica. Claro, ustedes, por ejemplo, cuando hagan ciencia, cuando ya estén en la universidad, muchos a lo mejor se van a motivar también, no solamente para poder llegar a poner en práctica, o sea, solamente sea una ciencia fáctica, ¿no? No, sino que muy probablemente también su trabajo va a estar enfocado acerca de la investigación.
Claro, ¿no? Entonces van a haber ingenieros que van a comenzar también a hacer investigaciones, claro, y lo que van a hacer es publicarlas. Y es justamente lo que hace la ciencia. Lo que hace la ciencia es publicar los resultados, por supuesto. Entonces, estas compañías que han llegado a hacer sus investigaciones y han llegado a una conclusión, a una vacuna, por ejemplo, es porque eso está registrado. Claro, entonces, y es ahí donde llegan a argumentar cuáles fueron los pasos que se siguieron para poder llegar a tal conclusión. Claro, ¿no? Y la comunidad científica lo que hace es publicar también ese conocimiento, obviamente dentro del sector responsable, ¿no? Para poder ampliar la parte de lo que es el contenido y ampliar el conocimiento. Claro, de eso se trata. Viene alguien a lo mejor y se entera, consulta con la patente y dice, oye, ¿cómo hicieron este fármaco? Lo hicieron de esta manera. Yo creo que puedo modificarla de esta otra forma. Puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer lo otro y lo mejora tal vez. Sí, eso es lo que ha pasado también, ¿no? Lo que podemos encontrar en muchos bioquímicos. Muchos bioquímicos se tratan de eso, elaboran también componentes, lo patentan y lo difunden. Listo, sale una revista científica. Viene alguien, revisa la revista, revisa, se comunica con la persona que ha realizado la investigación, le pide datos, por ejemplo, supongamos, y le pide a lo mejor hacer un trabajo conjunto, porque él tiene una idea para poder mejorar esa propuesta. Supongamos, es así como la ciencia entonces se va desarrollando poco a poco. Entonces van ampliando, va mejorando, va perfeccionándose. Y eso gracias a que la ciencia lo que hace también es comunicar. Es lo que hace la ciencia, ¿no? Lo que hace es comunicar. Imagínense porque alguien llega a un conocimiento y se lo guarda, ¿no? Genera un bienestar, sí, pero se lo guarda, no quiere que nadie lo sepa. Digamos como que en ese caso puede ser que también el desarrollo de la ciencia sea un poco más lenta. Claro, ¿no? Por eso mismo es que entonces al momento de hacer investigaciones, muchas veces pues lo que hacen es firmar documentos en los cuales se comprometen a que cuando lleguen a una conclusión pueda salir a la luz científica. Claro, ¿no? Entonces, de tal manera que se comparte la parte del conocimiento y eso favorece obviamente para el desarrollo de la ciencia. ¿Listo? Entonces, es lo que va a suceder, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces ya conoce un poco más acerca de ello, ¿no? De lo que está sucediendo. Entonces el conocimiento científico, ¿cómo es que surge todo este ámbito? Bueno, la ciencia y el conocimiento científico. La ciencia es en sí el saber, es el conjunto de conocimientos científicos, en pocas palabras, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí. El conocimiento científico es el resultado de lo que se alcanza mediante un método, mediante un pasos determinados. Y el conjunto de estos resultados o conocimientos científicos es a lo que se le va a llamar ciencia. Bien, por ese lado entonces tenemos de esta manera lo siguiente. La ciencia es todo un conjunto de conocimientos sistemáticos, racionales, metódicos, sobre la realidad objetiva que permite describir, explicar, predecir y actuar sobre ella, solucionando situaciones problema. Vamos a ir viendo luego sus características, eso lo vamos a dejar lo vamos a revisar, perdón, dentro de un momento. Entonces, ¿tiene características la ciencia? Claro que tiene ciertas características, ¿no? Entonces, aborda una realidad objetiva que permita describir, explicar, predecir y actuar, es decir, modificando, generando favorablemente beneficios también incluso hacia la humanidad. Por eso aborda la ciencia, ¿no? Entonces, es ahí donde aparecen las representaciones íntimas de la ciencia con la ética, de la ciencia con la ética, ¿no? Y esto es algo muy importante a considerarlo. Por supuesto, la ciencia no puede ir, no debería de ir eh, sola, sino que debe ir acompañada de la ética, haciendo un paréntesis dentro de esto, ¿no? Porque la ética es un elemento muy importante en el desarrollo también del conocimiento, por supuesto. Por ejemplo, cuando alguien entra a la universidad y le enseñan de bioquímica, le enseñan en farmacia a hacer esto, a hacer lo otro, de tal manera que la persona termina elaborando cosas, sí, así produce algo nuevo, claro, eso también puede ocurrir, eh, pero le están dando un arma, por supuesto, la ciencia se puede convertir en un arma muy importante, ya sea para poder salvar vidas, para poder favorecer a la humanidad, o también puede llegar a ser para destruirla, claro. Por ejemplo, ¿cuántos bioquímicos llegaron a participar para elaborar las bombas nucleares? Claro. Entonces, tienen conocimiento de física, tienen conocimiento de química, de biología, por supuesto. Pero, ¿cuántos de estos, a lo mejor por dinero, llegaron a trabajar en ámbitos de los cuales termina siendo nocivo, también perjudicial para la humanidad? Eso también puede ser.
Existe, por ejemplo, como ustedes ya conocen, armas biológicas. Existen armas biológicas. Entonces, ¿cuántas mentes brillantes se han llegado a sentar a tener que trabajar en base a eso? Entonces, lo que dice a veces la ciencia ficción, como cuando vemos alguna película, se habrán dado cuenta, ¿no? Y alguien elabora, pues, no sé, el virus, ¿no? Y tiene que haber alguien que pueda, pues, no sé, salvar a la humanidad y para eso tiene que encontrar el antivirus. Entonces, pero ¿quién se encargó de elaborar el virus, no? ¿Bajo qué principios? ¿Por qué tendría que hacerlo? Ya, eso, ¿no? Algo parecido a ello. No está tan alejado de la realidad. Quien hace el virus también tiene el antivirus. Y es curioso que entonces en un plano, en una situación donde no hay ética, entonces no hay límites. Entonces la ciencia debe también tener sus límites. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Para qué justamente? La ciencia busca el comprender el porqué de las cosas dentro de un plano verificacional, dentro de un plano objetivo, a diferencia de la filosofía, que lo que hace es reflexionar, pensar, meditar. Pero la ciencia lo que hace es aplicar. La filosofía no es que aplica algo para modificar algo, no, pero la ciencia sí lo hace. Claro, entonces eso es lo que va a suceder. Entonces utiliza recursos. Por ejemplo, ¿no? Dentro de este campo hay una rama de la biología que también participa en cuanto a lo que viene a ser la genética. Y han de saber, por ejemplo, que los biólogos especializados obviamente también en genética son aquellos que pueden llegar a cambiar cierta o generar ciertas mutaciones para mejorar las razas de ciertos animales. Claro, para que los animales puedan llegar a ser más grandes, para que los animales puedan llegar a producir más carne, para que los animales tengan mayor resistencia física. O sea, eso o sea, es algo de lo que se conoce ya hace tiempo, ¿no? Incluso también han participado de esta manera para poder clonar, clonar o mejor dicho, participar dentro de la modificación, incluso cromosómica en ciertos animales, para poder mejorar en algunas cosas, ¿no? O sea, lo están cambiando al animalito, ¿no? Claro, para poderle generar algunas mejoras, entre comillas, que pueda favorecer también. Pero debe haber algún límite para eso también, ¿no? Entonces, aplica el conocimiento, pero deben haber algunos límites para eso. Entonces, la ciencia se va a enfocar hacia esos detalles, ¿no? Permite deducir también principios y leyes generales, además de tener un carácter falible y perfectible. Falible porque puede fallar y perfectible porque mejora. Ya sabemos que la ciencia es falible, por eso es que puede caer en el error, pero para eso también se requiere de poder llegar a actuar sobre ello para poderla mejorando, para poderla ir perfeccionando, ¿ya? Entonces la ciencia también se desarrolla en base a ensayo y error. Claro, ¿no? En base a ensayo y error. Bien. El conocimiento científico, entonces, es aquel tipo de conocimiento que se obtiene mediante el empleo del método científico, como ya lo hemos comentado. Supone también la expresión adecuada de un objeto a través de una representación. Es decir, este tipo de conocimiento hace posible la descripción y explicación de propiedades, principios y relaciones de un objeto, teniendo así la aplicación de métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos. Entonces, en pocas palabras, la ciencia llega a utilizar todo un cuerpo sistemático de diversos elementos, donde van a llegar a utilizar metodologías, va a utilizar ciertas técnicas, se debe de hacer de esta manera, no vamos a hacerlo de esta otra, como por ejemplo en la ciencia médica y hablamos acerca de las operaciones. Con el tiempo han ido mejorando, por supuesto. Desde el primer trasplante de corazón, elaborado por Christian Barnard, por ejemplo, hasta nuestros días, sobre entonces la idea del marcapaso, por ejemplo, ¿no? Hoy en día ya está quedando eso obsoleto, ¿no? Incluso están utilizan la nanotecnología para poder hacer implantes y que pueda llegar a funcionar mucho mejor el corazón sin la necesidad del marcapaso tradicional que se tenía. Entonces la ciencia y la tecnología van de la mano también, utilizan técnicas diferentes, obviamente, para poder favorecer obviamente, también el avance, ¿no? Del conocimiento. ¿Bien? Entonces eso es ciencia y conocimiento científico. El conocimiento científico es el resultado del uso de una metodología enfocada hacia adquirir una información. El conjunto de estos datos informativos o conocimientos científicos es a lo que se le llama ciencia. ¿Bien? Entonces eso es lo que vamos a ver, ¿no? Características del conocimiento científico. Esto es lo que suele también venirles a ustedes con cierta frecuencia en pregunta de examen. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Objetivo, metódico y verificable, para empezar. Cuando decimos que el conocimiento científico llega a ser objetivo, se refiere a que describe o explica un hecho o fenómeno teniendo en cuenta las características que éste posee, tal y cual se ajustan a la realidad
Como por ejemplo, en este caso, si se quiere saber cómo funciona un microorganismo, debemos de llegar a registrar ese hecho. Por ejemplo, leer lo que ha venido haciendo la ciencia desde el año pasado, ¿no? ¿Cómo funciona, cómo se activa el coronavirus, por ejemplo? ¿Qué efectos genera? ¿Cómo se reproduce? Para eso, entonces, la ciencia debe tener certeza. Y para eso lo que ha venido haciendo es llegar a utilizar diversos recursos tecnológicos. Como vemos en este caso, en el caso de la biología, por ejemplo, tal vez puede llegar a utilizar un microscopio. La tecnología favorece para ser más objetivos. La objetividad significa reflejar lo más fielmente posible la realidad. Aquello que no refleja o no llega a establecer lo más fielmente posible la realidad, entonces estamos en el campo de lo subjetivo. Por ejemplo, ¿dónde lo visualizamos? Supongamos algo más sencillo. En el caso de que una mamá llegue a tocar la frente de su hijo y dice, hijo, me parece que tienes calentura, parece que tienes fiebre, pero con solamente tocarlo no significa que va a decir, tienes 38.5 grados, ¿no?, de temperatura. No, para eso va a tener que utilizar un termómetro. Al emplear un termómetro va a llegar a utilizar un artilugio para ser más preciso y saber cuánto tiene. Si llama a su médico y dice, mi hijo tiene fiebre, ¿y cuánto tiene? No sé, pero está muy caliente. Bueno, eso no es objetivo. Para ser objetivo, tiene que utilizar algún recurso para poder llegar a precisar lo más fielmente posible la información. Entonces, cuando dice la mamá tiene 38.5 grados, entonces ahora sí, ya es algo mucho más preciso. Entonces, la objetividad indica de que la ciencia pretende reflejar lo más fielmente posible el conocimiento o la información o la realidad. Quiere entonces reflejar lo más fielmente posible la realidad, cómo se ajusta, cómo se presenta, cómo se expresa. Eso es lo que va a pasar, ¿ya? Eso vendría a ser entonces la parte de la objetividad, ¿no? Para eso, ¿qué va a utilizar? Va a utilizar algún tipo de metodología. Entonces, la ciencia también es metódica. El conocimiento científico es metódico porque sigue reglas y pasos sistemáticos ordenados para la investigación y así solucionar el problema seleccionado. Entonces, la ciencia va a utilizar un método, conjunto de pasos. Como parte de esto está el método científico, parte del planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, se llega a verificar, a contrastar, claro, ¿no? Luego se llega a una conclusión, etcétera. Entonces, son los pasos del método científico. Entonces, esto implica un conjunto de reglas, pasos sistemáticos que se deben de tener en cuenta, ¿no? Claro, entonces eso es lo que va a suceder. A usted, por ejemplo, también que es parte de la ciencia, también que estamos comentando un poquito acerca de esto, cuando ustedes, por ejemplo, me imagino, habrán ido a un dentista a extraerse una muela, sobre todo aquí que le hayan sacado ya la muela del juicio, supongamos, ¿ah? Y a lo mejor si tiene un dolorcillo, el médico, bueno, en este caso el odontólogo, va a tener que acercarse, revisar, golpea. Ustedes han visto o han pasado por esa experiencia tal vez. Y comienza pues a manipular y dice, pero esta muela que usted siente dolor no está afectada, pero me duele. El odontólogo sospecha, hipotetiza que muy probablemente puede haber tal vez una muela que puede estar detrás y que puede estar empujando a la primera y le genere ese dolor. El dolor puede ser también una cuestión refleja. Entonces, esa es una hipótesis, pero es lo que creen. Entonces, no es que de frente se va, ¿no? Y va a decir, voy a sacar muela por muela, pues a ver, una de esas me va a ligar. No va a hacer eso, ¿no? Lo que hace entonces es, según su experiencia y el método que ha utilizado anteriormente, lo que hace es sacar una placa. Claro, entonces algunos habrán pasado por eso, le sacan una placa dental y le muestra toda la estructura de su maxilar, superior e inferior. Y es ahí donde comienza pues a ver, a revisar y efectivamente confirma su hipótesis. Mi sospecha. Yo veo acá una muela que de manera interna, de manera subterránea, vamos a llamarlo así, está empujando entonces a la muela de adelante. Por lo tanto, entonces está generando dolor. Entonces, la muela que usted me señala no es esa la que hay que extraer, sino la que se encuentra detrás. Entonces, el odontólogo, luego de haber objetivamente haber precisado, porque está viendo, está observando la situación, va a utilizar entonces tecnología, claro, para ser más objetivos, ya precisamente ahora ya confirma su sospecha y ahora lo que va a hacer es intervenir. Entonces, ¿eso está dentro del campo de la ciencia? Claro que sí.
Entonces el odontólogo también es un científico y está utilizando sus recursos para poder actuar. Entonces de esa manera está utilizando también pasos sistemáticos ordenados para solucionar un problema. Entonces el paciente decía, yo que pensé que era esta muela la que me iban a sacar, ¿no? Era la que estaba detrás. Entonces a la final le están solucionando su problema porque ya no le duele la muela, porque esa no era la afectada. Entonces de tal manera que esto implicaría la parte de lo que es la ciencia. Entonces, ¿qué ha hecho también? Ha verificado. Ahí viene. Busca poner a prueba sus supuestos o hipótesis de forma experimental o también de forma matemática. Por supuesto. Cuando hablamos acerca de la verificación, la ciencia es verificable por dos razones. Una, la ciencia es verificable porque confirma los supuestos de manera experimental. Verificable puede ser de forma experimental como lo hace la física, la química y la biología. Claro. Eso es empírico, base a la experiencia sensible. Pero también puede ser de forma matemática. ¿Puede verificar algo de forma matemática? Sí. Por ejemplo, conocido esta historia respecto a Le Verrier, por ejemplo. Él fue un astrónomo que llegó a predecir la existencia de un nuevo planeta por los cambios que había visorado en planetas previos, los cambios atmosféricos, la gravedad, etcétera. Él hizo cálculos matemáticos para poder llegar a pronosticar y a prever también situaciones en las cuales pues él supuso de que podía existir un nuevo planeta y elaboró un algoritmo matemático. Mucho tiempo después se confirmaría de que en verdad existía un nuevo planeta y ese planeta fue el planeta Neptuno. Entonces los aportes de Le Verrier con sus colaboradores al final llegaron a señalar la existencia de un nuevo planeta, predijeron la existencia de un nuevo planeta, pero a través de cálculos matemáticos. Finalmente, con el pasar del tiempo, se llegó a verificar eso, con los cambios matemáticos. Claro, las formulaciones matemáticas también pueden llegar a favorecer en la verificación de un contenido. Entonces se llama que la ciencia es verificable. Verifica de manera empírica, pero también puede llegar a verificar de forma formal, como a través del campo de la matemática. ¿Ya? Entonces ahí encontramos también parte de estos episodios y de contenidos. ¿Ya, chicos? La ciencia llega a ser especializada, el conocimiento científico es especializado. ¿A qué se refiere? A que se enfoca hacia un determinado objeto de estudio, ¿no? Existen ciencias que atienden, por ejemplo, entes ideales como las ciencias formales, como la matemática. La matemática, la lógica, son ciencias formales, que eso lo veremos luego. Y otros como los hechos, en el caso de las ciencias fácticas, como la física, la química y la biología. Entonces, la ciencia se especializa en un objeto de estudio, no es lo que señala los aportes de la epistemología. La ciencia también es clara y distinta, sí, porque se enfoca hacia determinar el problema de la definición de lo que pretende hallar dentro de un contexto del conocimiento. Claro, entonces, ¿qué entendemos por lo que viene a ser distancia, fuerza, sustancia? Entonces, la ciencia llega a ser muy precisa con sus términos, por eso se basa también en una investigación de ese tipo, ¿ya? La ciencia llega a ser comunicable, sí, porque también informa sobre lo que se pretende conocer, ¿no? O el sistema de conocimientos que fundamentan un hallazgo, incluyendo también las tesis y las metodologías. ¿A qué se refiere con ello? Cuando se habla acerca del avance y el desarrollo de la ciencia, como ya habíamos comentado, la ciencia lo que hace es llegar a difundir el contenido, es difundir el conocimiento. Entonces, por eso que hay congresos, que es algo de lo que ustedes van a asistir muy probablemente, incluso en la universidad, hay congresos que realizan la misma universidad. Claro, entonces hay simposios, bueno, y ese tipo de eventos, que cuando los ingenieros se reúnen, por ejemplo, van a estos lugares, entonces los ponen al día acerca de las innovaciones que se han estado realizando, qué estudios, qué técnicas se han llegado a mejorar para poder actuar en esto, en la ingeniería civil, por ejemplo, ¿no? Supongamos en la arquitectura, probablemente hay nuevos sistemas, se ha trabajado de otra forma. No sé, supongamos, llegaron a contratar algunos arquitectos para poder mejorar la fachada de, no sé, de una catedral. Entonces, data pues eso de la época del Renacimiento. Los arquitectos fueron y tuvieron que llegar a actuar, obviamente, para poder mejorar esa estructura. Entonces, ¿qué hacer para que no se venga abajo la estructura? Llaman a un ingeniero civil, llaman a un arquitecto y estos profesionales comienzan a observar, utilizarán sus
sus instrumentos, obviamente metodológicos, para poder llegar a un conocimiento, perdón, a aplicar cierta información, ciertos resultados. Entonces, de esa manera, lo que hacen es difundir el conocimiento. Claro, entonces, en esta nueva estructura que se llegó a previamente estudiar, el suelo, esto, aquello, tomó tanto tiempo, hicimos esto, lo otro, y luego se comunica. Claro, luego se hace un informe. Luego se tiene, en este caso, una conferencia, por ejemplo, ¿no? Un simposio, un congreso, entonces donde los profesionales asisten para poder tener al día, tener conocimiento de qué cosa es lo que se está dando en los últimos momentos. Claro, ¿no? Que esto, por ejemplo, no es de extrañar que también sucede en nuestro medio. Cuando los médicos, las enfermeras acuden también a estos lugares, por ejemplo, bueno, ahora será virtual, pues obviamente, pero al acudir a estos lugares es donde se ponen al día de las innovaciones que se vienen realizando, que es lo último, digamos, en el avance de la ciencia que se está enfocando obviamente en la actividad realizada, ¿no? Claro, entonces eso también implica la ciencia, ¿no? Llega a ser por eso comunicable. Pero por otro lado, también encontramos que la ciencia puede llegar a presentar, entre otras características, por ejemplo, el hecho de que puede llegar a ser racional. Claro, se sirve en sí de conceptos, proposiciones, argumentos, a los que presenta también de un modo coherente y sistemático. Es decir, la ciencia lo que hace es llegar a utilizar también la razón o el intelecto, obviamente, para poder fundamentarlo, que es lo que viene a continuación. Entonces, en base a razonamientos, esos razonamientos concatenados van a llegar a permitir obtener también una estructura en la ciencia, claro, ¿no? Y que luego va a llegar a tener ciertas justificaciones. Tiene para basarse en algunas pruebas o demostraciones lógicas o confirmaciones también de tipo empírico. ¿Qué es eso? La parte del fundamento. Así es. ¿Cómo sabemos que esta vacuna del COVID está bien, es bueno, es efectivo? Bueno, porque se ha llegado a aplicar a tal número de personas, de las cuales en el campo experimental se realizó tal, y llegamos a tal conclusión. O sea, ese es el fundamento. El fundamento tiene que ver mucho con la justificación de un conocimiento. No se llega a un conocimiento de la nada, sino que debe haber algo allí, algo que lo sostenga. Entonces, para eso, por ejemplo, la física, la química, la biología utilizan entonces como fundamento ciertas confirmaciones empíricas, investigaciones que se han llevado a cabo dentro del ámbito objetivo, pero sobre todo, pues, aplicativo. Entonces, en el campo de la matemática, por ejemplo, en matemática no se va, pues, a confirmar de manera empírica, ¿no? Pues obvio que no. Pero lo que hay es la elaboración de teoremas. Para poder hacer eso se requieren de ciertas demostraciones matemáticas, demostraciones lógicas. En el campo de la astronomía, como ustedes habrán visto, muy probablemente, ¿no? El trabajo que suelen realizar en algunos casos estos personajes, estos científicos también, por cierto, ¿no? En la película La teoría del todo, por ejemplo, ¿no? O la teoría del caos, ¿no? Desarrollada justamente, pues, por Stephen Hopkins, ¿no? Quien elabora todo un teorema, una teoría muy interesante. Y en este caso, por ejemplo, ¿cuál es su fundamento? En el campo de la astronomía, el fundamento es matemático, claro, ¿no? Por eso elaboran formulaciones. Claro, entonces ya con el tiempo lo que se busca es también llegar a confirmarlo empíricamente, pero allí lo que se tiene como fundamento es una estructura matemática para ella. Claro, sí es. Entonces se puede también presentar pruebas, demostraciones y todo eso en la parte del fundamento. Esa es la parte del fundamento, ¿ya? Muy bien. ¿La ciencia también es falible? Sí. ¿Por qué? Porque puede tender al error. Por lo tanto, eso es lo que va a suceder, sí. Hay veces en las cuales, si es que ustedes también tienen conocimiento de ello, les comento, hay veces en las cuales incluso para algunas intervenciones quirúrgicas, suelen pedir la aprobación del paciente con una firma. Claro, ¿no? Por ejemplo, si alguien se va a operar de la vista, ¿no? Y le hacen firmar un compromiso. Y ahora, ¿por qué, no? ¿Por qué tiene que firmar eso si no lo pueden operar simplemente? No, porque la persona está autorizando, de que a través de su firma está autorizando que le intervenga. Y también a través de esta firma, a través de esta aceptación del documento, está aceptando que pueden haber algunas complicaciones. ¿Eso puede pasar? Sí, existe eso. Entonces cuando hay una operación quizás de que tiene cierto nivel de riesgo, entonces lo que hacen es firmar un documento del paciente
firma el documento, primero pues llegando a aceptar las condiciones establecidas por el hospital, digamos, o la clínica donde le van a hacer la intervención, pero también aceptando las consecuencias de la situación. Claro, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ha habido, aunque menor porcentaje, por ejemplo, pero ha habido personas que no han quedado bien de la operación. Supongamos en el caso de la vista, no han quedado bien de la operación. Entonces, en este caso, la persona que firma este documento, pues está asumiendo de que puede haber algún error, sí, y es su responsabilidad, ¿no? Claro. Entonces, por eso mismo, entonces, es que les hacen firmar este documento para que, de alguna manera, también la entidad de salud no tenga problemas legales ni nada de eso, ¿no? Entonces, por eso lo que hacen es hacer firmar al paciente, claro, ¿no? Y eso, detrás de eso, ¿por qué? Porque la ciencia es falible, porque no es que siempre va a estar bien en todo, ¿no? Puede caer en el error. Eso es lo que va a pasar, ¿ya? Las ciencias van a llegar a clasificarse también de la siguiente manera. De manera muy puntual tenemos aquí a las ciencias por su objeto de estudio y tenemos también por su función. Por su objeto de estudio, bastante sencillo esto, la ciencia pueden ser ciencias formales y tenemos a las ciencias fácticas por el objeto de estudio. El objeto de estudio de las ciencias formales son entes ideales, es decir, entes abstractos, a las cuales se llega únicamente a través de el intelecto, como la matemática, la lógica, la cibernética también se considera dentro de las ciencias formales. Las ciencias fácticas proviene del término latín factum, que significa hechos. Se basa entonces en los hechos, como la física, la química y la biología, las ciencias naturales, pero también los hechos como hechos pasados, la historia, la sociología, en el caso de la psicología, que vienen a ser ciencias sociales. Claro, ¿no? Ciencias sociales. Entonces, eso viene a ser, las ciencias pueden ser formales o fácticas según el objeto de estudio. Pero por su función, por la acción de las ciencias, la ciencia pueden ser también ciencias puras y ciencias aplicadas. La ciencia puras, por ejemplo, es la que investiga y elabora teorías, ciencias puras. Por ejemplo, hay psicología pura, que es la que se encarga de elaborar teorías para poder explicar la personalidad, para explicar el desarrollo de la inteligencia. Claro, eso es puro. En cambio, la ciencia aplicada es el uso de la teoría en el campo práctico. Por supuesto, por eso es que hay psicología aplicada. Por ejemplo, los psicólogos clínicos, que son los que atienden a pacientes con trastornos emocionales, conductuales, etc. Entonces, las ciencias aplicadas también se pueden enfocar a la investigación, pero usan la teoría en el campo de las actividades humanas, claro, ¿no? Y pretenden dar solución a estas circunstancias. Entonces, eso viene a ser por su función, ¿ya? Las ciencias puras y tenemos también a las ciencias aplicadas. En este caso, por ejemplo, las ingenierías vienen a ser ciencias aplicadas porque son las que van a llegar a usar, son las que van a llegar a participar actuando, utilizando recursos. Las ingenierías, como por ejemplo el ingeniero civil, claro, ¿no? Entonces él estaría acá, ¿no? El ingeniero forestal, por ejemplo, ¿no? Va a utilizar justamente recursos, técnicas y metodologías, pero en un sentido práctico. Ya, eso es ciencia aplicada. Eso es ciencia aplicada. Pero van a haber ramas que se van a enfocar a elaborar teorías, nuevas formas, nuevas metodologías de intervención. Sí, claro que sí. ¿Ya? Entonces, en este campo es donde encontramos todas estas formas de expresión, ¿no? Cuando hablamos acerca de las ciencias. Las ciencias van a tener entre sus principales funciones, que es parte de lo que vamos a ir revisando a continuación, ¿de qué se encarga la ciencia? Se encarga, por ejemplo, de, primera función, ¿de qué se encarga la ciencia? De describir. Describir implica el que la ciencia va a llegar a señalar y va a registrar las características del fenómeno, de los fenómenos, lo más fielmente posible. En este caso, por eso decíamos, en el caso de la astronomía, por ejemplo, llega a utilizar un telescopio como herramienta, como recurso tecnológico, para poder precisar, sobre todo a través de observaciones, qué es lo que se está dando pues en el universo, ¿no? Entonces, de esta manera se busca responder a la pregunta acerca del por qué es así el fenómeno. Por ejemplo, ¿por qué es así o por qué se da un eclipse solar? O mejor dicho, en este caso, ¿por qué es así el fenómeno? No, acá sería establecer sobre todo la condición de cómo es. Aquí es cómo es el fenómeno.
¿ya? Voy a cambiarlo. Corresponde entonces acerca del cómo, ¿está? Cómo es el fenómeno, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo se da el eclipse solar? ¿Qué características ocurren, no? Aquí se busca expresar entonces cómo es el fenómeno. Claro, entonces se registran las propiedades, las relaciones, duración y estructuras de los objetos, fenómenos o eventos. Como por ejemplo, cómo actúa el coronavirus al ingresar a nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, en base a eso, buscan respuestas. Actúa llegando a afectar la zona faríngea, respiratoria, también puede atacar esto, aquello, lo otro, o sea, a eso se refiere, ¿no? Eso vendría a ser entonces el describir. Entonces registra las características, pretende responder a la pregunta acerca de cómo es el fenómeno, cómo se está dando tal evento. Claro, ¿no? Entonces, primero describe para luego buscar una explicación. Ahora recién viene acerca del por qué. Claro, ¿no? Determina las causas, a qué se debería. ¿Por qué es así el fenómeno? Por ejemplo, parte de la investigación es determinar de dónde proviene o por qué se está dando esta situación de la pandemia, por qué se dio, qué lo generó, qué generó este virus, ¿no? Entonces determina las causas del fenómeno. ¿Por qué es así también la parte del fenómeno, ¿no? ¿Por qué es así el fenómeno? ¿Por qué ocurre de esa manera? Y se vale de teorías para señalar las razones por las que ocurre entonces un hecho. Se vale de teorías también para poder explicar por qué ocurre un hecho, ¿no? Como por ejemplo, la ciencia ha estado investigando y ha estado señalando de que muy probablemente el origen del coronavirus, pues, se debería más bien hacia una transmisión, ¿no? De animal a humano. Claro, entonces esa es una de las conclusiones de las cuales se ha estado diseminando también como parte del conocimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede, por ejemplo, ver aquí también, ¿no? Eso significa el poder explicar. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Por qué estaría generando tal o cual circunstancia? Eso implicaría. Y en diversos campos de la ciencia, la medicina, se puede preguntar por qué nacen niños siameses, por qué nacen niños unidos por un riñón, unidos por la cabeza, unidos por la pelvis, por qué hay personas que nacen así, unidas, ¿no? ¿A qué se debería? Entonces, eso, por ejemplo, vendría a ser el ámbito de lo que es el explicar. Primero, toman pruebas, placas, análisis de sangre, hacen esto, aquello, lo otro, para luego buscar una explicación. ¿Qué está pasando aquí, no? Claro, entonces, la ciencia hace eso, describe, explica. Pero también, ¿qué hace la ciencia? La ciencia también llega a predecir, es decir, anticipa la aparición de un hecho, un acontecimiento, en base también a investigaciones previas, en base también a teorías. Deduce entonces nuevos sucesos a partir de una hipótesis. Por ejemplo, cuando en astronomía se predice el paso del cometa Halley para el año 2061, es lo que hace la ciencia, lo que hace es predecir. ¿Y cómo predice? Mediante también ciertos estudios, cálculos matemáticos en este caso, claro, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto tiempo pasa el cometa Halley? Entonces, eso es justamente una predicción. Y para eso se tienen cálculos matemáticos, investigaciones, elaboración de teorías, etcétera, etcétera, etcétera. Eso implica el poder llegar a predecir. El predecir es señalar qué es lo que posiblemente podría llegar a suceder, ¿no? Para luego, ¿qué hace la ciencia? Aplicar. En el caso de la medicina, no solamente la investigación consiste en poder llegar a determinar cómo actúa el coronavirus, por qué se dio el coronavirus, no, sino que también es qué hacer con ello. Hay que crear una vacuna, hay que crear un sistema de aplicación de fármacos, qué sé yo, todo un protocolo también de medidas de prevención, entre otros. Entonces, eso es lo que hace la ciencia, lo que hace es aplicar. Entonces aplica porque emplea estrategias de intervención, por supuesto. Lleva también los conocimientos adquiridos por las ciencias puras a la práctica, generando así nuevas tecnologías y también técnicas. Claro, ¿no? Es así como la ciencia avanza. La aplicación de esta técnica ya ha sido obsoleta. ¿Qué hacen entonces? Modifican los sistemas de trabajo. Como por ejemplo, ya habíamos comentado esto, los trasplantes de corazón. Claro, pues no. Trasplante de corazón, pues hace 25 años atrás era de una manera, pues hoy en día entonces se va a utilizar otro tipo de sistema, claro. Entonces aplican nuevas estrategias, aplican nuevas tecnologías.
para poder obviamente mejorar la situación, ¿no? Claro, entonces las operaciones ahora demoran menos, ahora es mucho más acelerado, sobre todo en función a la tecnología que se emplee. Eh, entonces, de tal manera que lo que hace la ciencia es aplicar, es utilizar, es emplear nuevas tecnologías, nuevas estrategias para poder obviamente también favorecer en el desempeño de los individuos, sobre todo también al momento de poder llegar a utilizar estas referencias, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que se va a llegar a encontrar pues a partir de ello, ¿no? Así es. Listo, entonces la ciencia se va a desenvolver de una manera muy significativa. Y este es uno de los detalles también más significativos que viene a ser cuando hablamos acerca del método científico. ¿Qué pasa en el método científico? Vamos a revisarlo también nosotros. Cuando hablamos acerca del método científico, encontramos que se vale de lo siguiente, ¿no? Se vale del planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, la contrastación de la hipótesis, la examinación o recolección de datos y finalmente las conclusiones, ¿no? Entonces, en este campo, el planteamiento del problema se elabora siempre en interrogante. Esto es lo que elabora entonces la ciencia. El planteamiento del problema es el interrogante que se plantea el investigador ante una realidad desconocida o falta de información para explicar un hecho. Claro, ¿no? Si no se investigara, pues se investiga porque no se sabe. Ajá, entonces, ¿cómo se origina, por ejemplo, el cáncer de colon? Se quiere saber cómo se origina el cáncer de colon o por qué nacen bebés con microcefalia. ¿Por qué nacen bebés con microcefalia? Entonces, son problemas. No conozco la razón, pero quiero investigar qué sucede, ¿no? Porque en este hospital están naciendo niños con microcefalia, ¿no? Ha aumentado la tasa de niños que nacen con microcefalia. ¿A qué se debería? Entonces, ese es un problema. Problema. Formulación de la hipótesis. ¿Qué es el planteamiento de la hipótesis o formulación de la hipótesis? Consiste en la construcción de los supuestos o respuestas tentativas a las interrogantes o problemas planteados. Cuando hablamos de una formulación de hipótesis, entonces, se refiere a una construcción de suposiciones, es decir, son respuestas tentativas, no es la respuesta final, simplemente es lo que uno sospecha que puede ser. Claro, como por ejemplo, el cáncer de colon tiene su origen probablemente en la herencia o en el excesivo consumo de comidas con altas, comidas altas en calorías, ¿no? Comidas que presentan una elevación de calorías. Entonces, probablemente eso lo origina, una comida con altas calorías. Por otro lado, ¿por qué los bebés pueden nacer con microcefalia? Supuestamente, ¿no? Puede ser una suposición, una hipótesis. ¿Cuál es? Que los bebés nacen con microcefalia como producto de que la madre tuvo a lo mejor la enfermedad del Zika durante el embarazo y por factores genéticos. Cuando se ha llegado a registrar los niños que han nacido con microcefalia, es muy coincidente de que sus madres han llegado a presentar el virus del Zika durante el embarazo. Entonces probablemente, entonces se sospecha de que a lo mejor proviene de ahí, pues las mamás que se hayan infectado con el virus del Zika, el desenlace es que los niños que nacen con microcefalia. Pero es una sospecha, o sea, es lo que estamos viendo, ¿no? Mucha coincidencia que tantos niños con microcefalia que han salido de este hospital, sus madres han llegado a registrar el virus del Zika, ¿no? Han estado enfermas por el virus del Zika. Entonces, se sospecha, pero no estamos confirmando nada. Hay que seguir investigando. ¿Por qué? Porque luego que viene la contrastación de la hipótesis. En el método científico, la contrastación de la hipótesis consiste en someter a prueba las hipótesis para determinar si los hechos las comprueban o las refutan. Claro, ¿no? Entonces, la contrastación requiere a veces la realización también de experimentos. ¿Por qué dice a veces? Porque la contrastación de la hipótesis puede llegar a ser diversa, ¿no? No siempre va a ser dentro del campo experimental. Por lo general ocurre, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de la física, la química y la biología, va a contrastar la hipótesis a través de experimentos, claro, pero no toda ciencia va a ser experimental, como por ejemplo, como decíamos, en el caso de la historia, ¿cómo saber cómo se vivió durante la época de los egipcios si no hay nadie de la época para poder contar cómo llegaron a vivir? Entonces, se puede llegar a suponer, tal vez, de que aquí ha habido derramamiento de sangre
tal vez porque se daba culto a ciertas deidades y habían sacrificios humanos. Es una hipótesis. Y luego se encuentra un papiro, se encuentra un, no sé, un texto antiguo en el mismo lugar donde se encontraron estas vasijas y grabaciones en las paredes. Y finalmente ahí los intérpretes comienzan a leer y llegan a señalar justamente la sospecha de lo que estaban señalando inicialmente estos investigadores. Este papiro indica justamente en qué consistía la ceremonia. Ah, entonces aquí me está confirmando la hipótesis, claro que sí, de esa manera. Ah, ya, entonces esa es otra forma, entonces de poder contrastar también las hipótesis, claro, porque acá no siempre va a ser experimental, pues, ¿no? Entonces mi sospecha la hemos ya encontrado de una manera mucho más fundamentada a través de una fuente, a través de un artículo, etc. Entonces, eso implicaría la parte de la contrastación de la hipótesis. Ah, ya. Se realizan pruebas también, por ejemplo, ya que vimos los temas anteriores, por qué se origina el cáncer de colon, se realizan pruebas genéticas, comparativas. En el caso de los niños con microcefalia, por ejemplo, se sigue determinados casos y tratamientos. Se sigue un caso. Mujer embarazada y tiene el virus del Zika. Ah, entonces vamos a ir a hacer un monitoreo. Vamos a tomar el examen de sangre a la madre, al examen de esto, de lo otro, al feto también hay que examinarlo. Entonces, de tal manera que ya se puede ir confirmando. Algunos rasgos del virus del Zika se pueden llegar a ver como efectos en el feto. Claro, aparte de la microcefalia, ¿qué otros elementos hay? Y que proviene del virus del Zika o de personas infectadas con el virus del Zika. Entonces, de confirmarse eso de manera experimental, de manera pues empírica, mejor dicho, más que experimental, de manera empírica, entonces al final se confirma, ¿no?, que los niños que nacen con microcefalia se debe a que las madres presentaron el virus del Zika, ¿no? Ah, entonces microcefalia, ¿no? Siguiendo entonces determinados casos y tratamientos también, por cierto, ¿no? Análisis de los resultados. En esta etapa se analizan los datos comparándolos con la teoría y si el resultado es favorable, se habrá resuelto el problema. Si no lo es, se tendría que proceder a desarrollar un nuevo proceso de investigación sobre el mismo problema. Claro, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede, ¿no? Se concluye que existe una condición genética hereditaria para el cáncer de colon. Supongamos, ¿qué origina el cáncer de colon? Bueno, se ha visto ahora que tiene que ver más con cromosomas, supongamos, y es de carácter hereditario. Bueno, ya se tiene otro conocimiento. En el caso de los niños, por ejemplo, se concluye de que una causa de la microcefalia es la infección por el virus del Zika. Claro, entonces ya se confirmó. Si hubieran algunas mamás que tenían el virus del Zika y que el bebé nace sin microcefalia, entonces eso ya está refutando lo que anteriormente habían propuesto. Claro, pero no, entonces esta señora tenía virus del Zika confirmado y está embarazada. Cuando nace el pequeño no nace con microcefalia. Ah, entonces no era lo que suponíamos. A ver, falta investigar algo más. Tal vez el virus del Zika ataca a los fetos con ciertas características previas. Entonces hay que seguir investigando. Entonces eso amplía, obviamente, eso permite, perdón, ampliar el conocimiento. Entonces es ahí donde la ciencia se sigue desarrollando, que es justamente lo que plantea pues Popper. Cuando Popper afirma el avance de la ciencia, Popper considera que la ciencia avanza, Popper considera que la ciencia se desarrolla, no porque se confirmen más conocimientos, sino cuando se llega a plantear nuevos problemas. Claro, entonces, cuando un problema científico me lleva a otro problema científico, para Popper, Karl Popper, él considera de que ahí es donde avanza la ciencia. Claro, ¿no? Ah, entonces perfecciona, sí. Si lleva un tratamiento y basta que en algún paciente no le funcione ese tratamiento, pero sí le valió a todos los otros individuos a los cuales se les ha aplicado, por ese uno que no le fue efectivo el tratamiento, entonces hay que seguir investigando, hay que retomar el estudio, hay que retomar la investigación para seguir analizando más cosas que está pasando. Es ahí donde se da el avance de la ciencia. Claro, ¿ya? Entonces, de esa manera es como se va a llegar a dar, ¿no? Y llegamos así a una ley o a una conclusión. Claro, cuando hablamos acerca de una ley, por ejemplo, a nivel científica, es la hipótesis confirmada o comprobada de forma demostrativa o mediante la verificación empírica. O mediante la verificación empírica. Claro, ¿no?
Entonces, en este caso, se confirma la hipótesis. La hipótesis no es más que una ley confirmada, expresada a través de una proposición universal, ¿no? Por ejemplo, las leyes de la física. A toda acción se genera una reacción. Ya, eso vendría a ser. Se expresa a través de una proposición universal afirmativa. Todo es P. A toda acción se genera una reacción que revela una regularidad en la naturaleza, permitiendo explicar y predecir un fenómeno o hecho. Claro, entonces la ley científica nos permite explicar, pero también llegar a predecir qué podría llegar a suceder. A través de toda acción genera una reacción, eso sería. Si al momento de golpear una bola de billar con otra bola de billar, muy probablemente la segunda va a salir disparada. Claro, ¿por qué? Por esta ley. A toda acción se genera una reacción. Claro, entonces al momento de golpear la pelota, esta pelota va a salir disparada. Entonces se puede llegar a predecir, sí, en base a las leyes de la física. Es universal porque se aplica a todos los hechos similares ocurridos en cualquier momento, ¿sí? Por eso es una ley, porque tiende a darse en todos los fenómenos bajo las mismas condiciones. Siempre y cuando se den las mismas condiciones, debe de ocurrir lo mismo. Por ejemplo, todo metal se dilata con el calor, por supuesto. Es una condición en la que algo sucede. Sí, el calor siempre ha de dilatar todos los metales. Es una ley científica. A toda acción le corresponde una reacción, cosa que ya hemos comentado, claro. Y recordemos que las leyes son aquellas que se van a llegar a dar en fenómenos distintos. Las leyes que rigen aquí en la Tierra no son las mismas allá en el espacio. En el espacio plantean nuevas leyes también, por supuesto, ¿no? U otras leyes. Claro, no es lo mismo lo que sucede acá que lo que pueda suceder en el espacio. Entonces estamos hablando de condiciones diferentes. ¿Qué es lo que hacen los científicos, los astrónomos? Determinando a partir de ello las leyes científicas dentro de la astronomía. ¿Ya? Pues, entonces, aspectos bastante peculiares, como les comento, ¿no? Muy bien. A diferencia de una ley, que es una proposición universal, pero que indica ya un hecho confirmado, ¿qué es una teoría? Hablar acerca de una teoría científica es un conjunto de leyes específicas que formando una generalidad explica sobre los fenómenos, hechos, entidades o relaciones que estructuran la realidad. Eso va a suceder. Las teorías, perdón, se pueden valer de hipótesis y también de leyes. Son un conjunto de hipótesis y de leyes científicas, pero que pretenden explicar un hecho. Por ejemplo, supongamos la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang, la teoría de la gran explosión, pretende explicar el origen del universo. ¿Por qué se le llama teoría y no se le llama ley? Porque lo que pretende la teoría del Big Bang es explicar el origen del universo. Y es un conjunto también de supuestos. Claro, porque no podemos decir, sí, efectivamente, así pasó. No, es una hipótesis, es un conjunto de hipótesis que se puede valer de leyes científicas para poderle dar forma a la explicación. Como por ejemplo, a partir de esa gran explosión, se explicaría también incluyendo las leyes científicas en general el origen de los planetas, el origen de la vida. Claro, ¿no? Para eso se vale obviamente de las leyes de la ciencia, ¿ya? Pero está dentro de un cuerpo explicativo. Esa es una teoría. La teoría por eso es mucho más amplia, mucho más extensa, mucho más compleja también. Las teorías brindan entonces una explicación sistemática, general y más compleja que de la realidad que una ley, y sus enunciados están estrictamente contrastados. Claro, ¿no? Claro. Por lo tanto, las características de una teoría científica son su sistematicidad y su contrastabilidad. O sea, pueden ser contrastables, sí, pero también las teorías por eso mismo son refutables. Puede venir otro y desarrolla otra teoría, ¿no? Además, cabe considerar su poder explicativo y predictivo también, igual que las leyes pueden predecir, pueden explicar, ¿no? Por ejemplo, las leyes de Kepler sobre los movimientos elípticos son enunciados especiales que formarían parte de la teoría de la gravitación de Newton. O sea, Newton se vale de las leyes de Kepler, claro, para poder explicar en sí qué sucede con la gravitación. Las teorías científicas son un conjunto de hipótesis y también leyes que permiten explicar, pero son susceptibles de refutación.
Vienen otros y elaboran nuevas teorías, por supuesto, nuevos planteamientos. Y para eso también se va a utilizar, como ya habíamos comentado, la tecnología, ¿no? Por supuesto, las ciencias y las tecnologías se diferencian por su objetivo final, ¿no? Que es claro y contundente. Las ciencias buscan comprender el universo y su funcionamiento, dilucidar las reglas, los procedimientos y los sistemas que hacen que el cosmos exista tal y como es. Entonces, las ciencias lo que van a pretender hacer entonces es explicar los sucesos. Son descriptivas, además, las ciencias en el sentido que contemplan los fenómenos existentes e intentan explicar sus mecanismos, qué está pasando, ¿no? Todas sus intervenciones, como los experimentos, tienen por objeto ayudar al entendimiento y, por tanto, en condiciones ideales, las modificaciones que se producen en el funcionamiento natural están reguladas y son mínimas, ¿no? El resultado final de las ciencias son las teorías que explican qué hay allí fuera y de qué manera funciona. Claro, entonces para la ciencia, para eso se desarrolla, para poder ir comprendiendo y explicando los fenómenos que están a nuestro alrededor como aspectos principales, ¿no? De lo que podemos llegar a citar. Y entre los principales problemas filosóficos vamos a ir viendo qué es lo que aborda también dentro de este campo la psicología. Como una ciencia, por ejemplo, ¿no? También va a tener problemas, obviamente, que va a pretender resolver. En el caso de la cosmología, por ejemplo, o la astronomía, van a buscar también llegar a resolver situaciones, problemas, ¿no? Pero los problemas en sí, epistemológicos, versan en torno hacia la objetividad de la ciencia. Se quiere saber, por ejemplo, si es posible o no un conocimiento exacto en la ciencia. Ahí viene la objetividad. Algunos sostienen que es imposible lograr una objetividad absoluta, es decir, que el ser humano es incapaz de representar de manera pura y objetiva la realidad, ya que siempre se filtran aspectos subjetivos por el proceso de conocer, incluso en el ámbito científico. O sea, por una parte, se considera de que no se puede llegar a una objetividad radical en la ciencia. Podemos hablar de aproximaciones, pero no podemos reflejar la realidad tal cual es. O sea, la objetividad no puede llegar a ser absoluta, en pocas palabras. Otros consideran de que esto sí es posible, y que si se sigue el método científico de manera rigurosa y si se toman las previsiones críticas adecuadas para eliminar toda carga subjetiva, es posible, ¿no? Ajá, es posible entonces si se sigue el método científico y todo ello, ¿no? Para eliminar de esa manera toda carga subjetiva. Entonces, para algunos, por lo tanto, por eso es un problema filosófico, porque no es que se tiene ya la verdad. Para algunos no se puede llegar a una verdad universal dentro del campo de la ciencia, solamente tenemos aproximaciones. Y hay otros que señalan que sí es posible llegar a una verdad universal dentro del campo de las ciencias, ¿ya? Es en el campo de la objetividad. Y también se tiene el problema de la demarcación, algo de lo que va a caracterizar al llamado neopositivismo y Popper. Ustedes recordarán a estos dos sobre todo. La cuestión que se plantea aquí es cómo podemos distinguir o diferenciar entre ciencia y no ciencia. Claro, para eso nos sirve el problema de la demarcación. A lo largo del desarrollo de la epistemología se plantearon diversos criterios que resultaron insatisfactorios hasta la aparición de la propuesta de Karl Popper, conocida como falsacionismo. Claro, ¿no? El falsacionismo de Popper. Esta sostiene de que solo debe de ser considerada ciencia aquellas teorías que pueden ser refutadas, es decir, que admiten la falsación, mientras que aquellas que no son refutables o falsables no serían científicas. Claro, en el problema de la demarcación es el problema acerca de poder señalar qué es ciencia y qué cosa no es ciencia. Entonces, aquí donde vamos a ir viendo personajes como los neopositivistas, que son los que van a señalar de que es ciencia aquello que es observable, medible, cuantificable y contrastable empíricamente. Solo lo que puede ser contrastable empíricamente es ciencia. Para ellos será así. Pero viene Popper y Popper dice, no, una ciencia es ciencia no porque un conocimiento científico, mejor dicho, no porque se verifiquen los hechos o se contrasten empíricamente, no, sino cuando puede llegar a ser
irrefutable o cuando puede llegar a ser falsable. Es decir, cuando existe la posibilidad que lo que se afirma no sea cierto, a eso se llama ciencia. Por ejemplo, diría Popper, yo no puedo decir todos los metales conducen la electricidad. ¿Por qué? Porque yo no estoy seguro, porque no se conocen todos los metales. Al menos hasta los metales existentes conducen la electricidad, pero existe la posibilidad de que haya algún metal que no conduzca la electricidad. Bueno, para empezar, no se conocen todos los metales existentes. Puede ser entonces que haya algún metal, pero que no conduzca la electricidad. Puede ser. Entonces, si existe esa posibilidad, entonces eso lo hace falsable. Y entonces de ese enunciado, si se extrae un hecho que efectivamente confirme de que no es como se creía, entonces eso implica recién ciencia. Eso es lo que plantea Popper. Entonces Popper por eso dice la ciencia, un conocimiento será científico si es que llega a ser refutada, falsada. Si existe la posibilidad de que haya un hecho que el cual demuestre lo contrario a lo afirmado. Eso es lo que plantea Popper. Entonces, aquí es donde nacen las diversas tesis epistemológicas. Eso también es parte del meollo del asunto, de lo que suele venirles también en preguntas de examen. En este caso, por ejemplo, ¿qué tenemos? El racionalismo crítico de Popper. Popper es el personaje que llega precisamente a señalar el valor no por lo verificable, sino por lo falsable. Entre sus obras más importantes, la lógica de la investigación científica, la sociedad abierta y sus enemigos, conjeturas y refutaciones. En este campo encontramos lo siguiente desde el punto de vista popperiano. Popper es fundador del racionalismo crítico, o también llamado refutacionismo, y se opuso al método inductivo y el principio de verificación del neopositivismo. ¿Y esto por qué? Porque considera de que es un exceso, es una exageración y una forma en la cual se llega a un conocimiento incierto. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, si el oro es un metal y conduce la electricidad, la plata es metal y conduce la electricidad, el cobre es metal y conduce la electricidad. En conclusión, todos los metales conducen la electricidad. ¿Será cierto eso? Para empezar, esto es un método inductivo. Estamos experimentando con el oro, con la plata, con el cobre. Estamos yendo de lo particular hacia lo general, decir que todos los metales conducen la electricidad. Popper dice, o sea que por haber llegado a verificar solo unos cuantos elementos, me permitiría en sí confirmar de que todos lo son. Otro ejemplo que da Popper, el propio Popper, es acerca de los cisnes. Él dice, entonces, siguiendo la misma lógica, si yo veo un cisne que es blanco, veo un segundo cisne que también es blanco, veo un tercer cisne que es blanco, voy a decir, ¿todos los cisnes son blancos? Solo por un grupo reducido de cisnes que he observado y he verificado que son blancos, ¿voy a decir que todos los cisnes lo son? Se convertiría eso en un absurdo, diría Popper, porque un conocimiento no es científico porque se generaliza, ya que siempre existe la posibilidad de que pueda darse lo contrario, como por ejemplo en este caso. ¿Puede existir un cisne que no sea blanco? Sí, y de hallarse, entonces estaría refutando la situación inicial. Sí, efectivamente. Entonces, ¿eso lo haría científico? Sí, es científico porque el enunciado es posible que exista un cisne que no sea blanco, eso es científico. Eso es posible, claro. Eso lo hace falsable. Entonces de esa manera. Popper entonces no se centra en la verificación de los hechos. Una ciencia no se desarrolla cuando los hechos se verifican, sino cuando existe una posible refutación o existe una refutación, cuando es refutable, cuando existe la posibilidad de que haya un hecho que señale lo contrario a lo afirmado. Eso hace que la ciencia entonces no asuma una universalidad. Por eso es que Popper no está a favor de las leyes científicas. Una ley científica es algo cerrado, es decir, esto es así, no hay otra forma. Popper va a decir, pero ¿por qué? Hay que asumir siempre el hecho de que puede existir un evento, una circunstancia que no ocurra o que no se dé bajo la forma como inicialmente lo planteamos. Y no por eso deja de ser ciencia. Las leyes enunciadas como generalización de casos infinitos, o sea, asumir que esto siempre va a pasar,
todos los metales conducen electricidad, de pruebas experimentales a partir de casos finitos, a partir de 3 metales, digo todos los metales conducen electricidad, a partir de casos finitos señalo situaciones infinitas, dentro de un tiempo y un espacio determinado, eso no es ciencia. Eso no es ciencia, dice Popper. Entonces, de esta manera, la perspectiva de Popper, ¿dónde se basa? Se basa sobre todo en la refutación. Eso va a señalar Popper. Entonces, ahí plantea el criterio de demarcación de Popper. Popper señaló que solo cuando exista la posibilidad de que un caso práctico demuestre la falsedad de una hipótesis, es decir, un hecho práctico demuestra lo contrario de lo que yo he afirmado, eso podrá ser considerado recién científico. Claro. Entonces, por ejemplo, ejemplo claro, digamos, ¿cuál sería? Bueno, la vacuna contra el COVID. Sí, eso. Entonces, ¿esta vacuna le va a funcionar a las personas? Sí, pero ¿existe la posibilidad de que haya alguien a la cual no le hace nada a esta vacuna? Puede ser. Si eso es posible, entonces estamos dentro del campo de la falsación. Entonces, ¿es posible que eso ocurra? Sí, es posible. Entonces, esta hipótesis es falsable. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que haya un hecho que demuestre lo contrario. Ajá. Entonces, por lo tanto, la investigación científica deberá enfocarse en hallar esos contraejemplos. Popper le llama contraejemplos porque van en contra de lo afirmado. Sucesos que contraponen el ejercicio pertinente de lo postulado en una hipótesis o teoría científica. Así es, ¿no? Una hipótesis o teoría científica. Eso es lo que va a pasar. Entonces, los contraejemplos pueden llegar a ser también representaciones, pues, que no son complejas y alejadas de lo que puede llegar a ser. ¿Ya? Entonces, eso va a llegar a suceder en este campo, ¿no? La investigación científica, entonces, deberá enfocarse hacia hallar en esos contraejemplos. Hay que hallar los hechos que contrapongan lo afirmado. Claro. Como, por ejemplo, ¿hay que aplicar la vacuna? Sí. Pero sobre todo hay que contactarnos con las personas a las cuales la vacuna no les está haciendo efecto o les está generando algún problema. Como por ejemplo habíamos comentado, ¿no? Vacunas que generan trombosis. Entonces algo está pasando, sí, hay que investigar. ¿A qué paciente fue? ¿Qué edad tiene? ¿Algún tipo de problemas previos, congénitos, etcétera? O sea, comienzan a investigar. Entonces, el trabajo científico no está en confirmar, a él hizo bien, a él también, a él también, a él también. No, eso no es el trabajo científico y así no avanza la ciencia, tampoco diría Popper. Popper dice que la ciencia avanza cuando los hechos se falsean. Entonces, cuando hay un hecho que contrapone de manera práctica, de manera observable, lo afirmado inicialmente, entonces eso lo hace pues refutable. Y ahí donde implica el trabajo científico, porque consiste en investigar qué está sucediendo para poder mejorar la condición en la cual se presenta. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. Esa es la propuesta entonces de Popper, ¿no? Por eso, una de las referencias más importantes popperianas es la que vamos a mostrar también a continuación. Claro, ¿no? Entonces, de esta forma, afirmó Popper que a la ciencia, como un conjunto, pero de proposiciones falsables o refutables. Para Popper, las proposiciones científicas nunca deben de considerarse concluyentes. O sea, por eso está en contra de las leyes, ya que la posibilidad de que un hecho venga a falsarlas siempre está latente. Por supuesto, de esta forma se hace ciencia por ensayo y error. O sea que ponemos en práctica algo, sí, las vacunas, pero puede ser que a alguien no le genera algo favorable. Ahí hay un error de la vacuna. Entonces hay que mejorarla, perfeccionarla. Ya, salió una nueva vacuna, hay que aplicarla. Muy bien. Lo importante no es cuántos hechos van confirmándose, sino cuando llega un hecho que contradice lo afirmado inicialmente. Ya no generó trombosis, ahora generó, no sé, parálisis cerebral. ¿Por qué le pasó esto a este señor? Hay que investigar qué está pasando con este estudio. Entonces comienzan a mejorarlo. Ensayo y error. La ciencia también se manifiesta y se desarrolla mediante ensayo y error. ¿Ya? Es un aspecto clave también dentro del campo de la ciencia. ¿Bien? Y estamos hablando pues de las propuestas de Popper. Popper es quien establece también todas esas condiciones, ¿no? Muy bien. Paralelo hacia el ámbito epistemológico viene ahora otra de las tesis
epistemológicas. Ya vimos el racionalismo crítico de Popper y nos vamos ahora con el relativismo epistemológico de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, cuyas obras más relevantes son La Revolución Copernicana, La estructura de las revoluciones científicas, entre otras. ¿Qué plantea Thomas Kuhn? Uno de los aportes más interesantes, ¿cuál es? A lo mejor ya lo tienen conocimiento de ello. Un rasgo característico de su teoría es la importancia que atribuye al carácter revolucionario del progreso científico, en la que una revolución supone el abandono de una estructura teórica y su sustitución por otra, ¿ya? Y su sustitución por otra. ¿A qué se refiere con ello? Bueno, para empezar, Thomas Kuhn creía que las ciencias van a llegar a presentar un cambio de paradigmas, y eso es lo que permite un aspecto importante dentro de la actividad de la ciencia. La ciencia va a llegar a presentar el abandono de un modelo científico activo y la sustituye por otra mucho mejor y que pueda desarrollar mejores intervenciones y que pueda llegar a resolver más problemas. A eso Kuhn le llama revolución científica. Ya, entonces, por ejemplo, supongamos, ¿no? Christian Barnard, como habíamos comentado, realiza el primer trasplante de corazón. Listo. Al momento en el cual él diseña esta estructura de cómo se llevó a cabo su actividad de operar un corazón, de trasplantar un corazón, lo que hizo fue plantear un modelo. A partir de lo planteado por este investigador también, por cierto, el médico, muchos otros van a seguir su planteamiento. Si lo publica en un libro, en una revista científica, y lo presenta en una conferencia, luego él capacita, señala cuál es la manera en la cual se debe de operar para hacer un trasplante de corazón. Entonces, toda la comunidad de científicos que adoptan esa propuesta de Christian Barnard acerca de cómo se debe operar un corazón para trasplantarlo, se vuelve eso un modelo científico, se llama un paradigma. El paradigma es un modelo científico diseñado por una comunidad científica y que la pone en acción, claro. Pero, ¿qué pasará entonces más adelante? Con el pasar del tiempo, mejora la tecnología, con el pasar del tiempo, mejora la técnica. Entonces, se perfecciona lo propuesto por el señor Christian Barnard. Entonces, a partir de ello, ¿qué será necesario entonces? Plantear nuevas estructuras, nuevas metodologías, nuevos sistemas, sí, muy probablemente. Y al hacer ello, entonces, se viene a dar nuevas formas, nuevas circunstancias, como por ejemplo, en este caso, se llega a utilizar un nuevo sistema que en el tiempo de Christian Barnard no se hacía. Entonces, ¿ahora qué se está haciendo? Se está pretendiendo mejorar el contenido, sí. Según la metodología del señor Christian Barnard, lo hemos seguido, pero no llegó a trasplantarse un corazón. Entonces, ¿eso qué implica? Un problema. Pero lo hemos venido haciendo y funcionaba hasta que ahora aparece este nuevo problema. Pacientes con cardiopatía, por ejemplo, ¿no? De tal forma, de tal situación, no se pueden operar, no pueden hacer un trasplante de corazón. Entonces, ¿cómo hacemos con las personas que tengan esta cardiopatía y aún así se pueda llegar a realizar un trasplante de corazón? Con el método, con el procedimiento del señor Christian Barnard funcionó, sí, hasta hace 20, 25 años atrás. Ahora, ¿cómo hacemos? Se tiene este problema, ¿no? Aparece un nuevo paradigma, aparece un nuevo modelo. Y entonces la comunidad científica plantea nuevas propuestas. Miren, podemos hacer esto. En el tiempo del señor Christian Barnard no había esto, no había aquello, no había lo otro. Ahora se puede utilizar esto, miren, y comienza a elaborar una nueva estructura. Hay que ponerlo en práctica. Listo, muy bien. Lo realiza, lo practica y está funcionando bien. Monitorea, es parte de la investigación, se monitorea y está funcionando bien. Hasta que entonces se encontró una nueva solución, vamos a llamarlo así, una solución al problema. Se encontró una solución al problema. Entonces, Thomas Kuhn va a decir,
se llegó a desplazar un paradigma anterior por un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma reemplaza aquel en el cual no podía resolver los problemas de ese momento. A eso se le llama revolución científica. Entonces, otro aspecto muy importante entonces de su propuesta reside en el papel capital que desempeñan las cuestiones sociológicas también inherentes a las comunidades e investigaciones, ¿no? Y la dinámica del quehacer científico, así como en la toma de decisiones de sus practicantes, ¿no? Claro, Thomas Kuhn considera muy valioso también la forma como la parte de la actividad de la investigación es cómo se va a llevar a cabo, de qué manera y cómo se va a realizar, ¿no? Parte de ello también. Entonces, Thomas Kuhn plantea a partir de ello su estructura. Vamos a ver cuál es la estructura. Fíjense a continuación. Que esto calza muy bien con lo que está pasando con el COVID-19. Sí, calza muy bien. Cuando aparece este desarrollo, esta estructura del pensamiento de Thomas Kuhn, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo del pensamiento científico, Thomas Kuhn señala de que hay un primer momento llamado presciencia. Es el conocimiento desorganizado que precede a la información de una ciencia estructurada, pues carece de un marco teórico conceptual y además no hay un consenso. Por ejemplo, cuando se llegó a dar lo del COVID por primera vez, el año pasado, cuando se dieron los casos de COVID, no se sabía qué era. Antes se creía que solamente era una gripe, pero la gripe que lleva a la muerte es tan complicado como ahora. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, hasta ahí no se sabía qué había. Había un conocimiento, podría ser esto, podría ser lo otro. Se tiene un conocimiento muy burdo, nada preciso todavía, ¿no? Y no hay un consenso, no se sabe qué hacer, cómo tratarlo. Presciencia. Hasta que luego viene una comunidad científica que desarrolla un modelo, construye un paradigma. Y es ahí donde esta comunidad científica lo pone en práctica. Y es ahí donde viene la ciencia normal. Es el desarrollo de la actividad científica según lo establecido por la comunidad científica bajo el soporte de un paradigma. Claro, ese es el modelo científico. Es el desarrollo de la actividad científica según lo establecido por una comunidad, por supuesto. Entonces, construye un paradigma. Y es lo que sucede hoy en día. Por ejemplo, supongamos en este caso, se llega a elaborar la vacuna. Listo. Se está utilizando la vacuna. Entonces, está ahorita actuando la ciencia normal. Está actuando bajo un paradigma, porque ya se creó un paradigma, ya se creó una estructura metodológica, teórica, y esto es lo que se está aplicando. Entonces, se recomienda que las personas pasen por 2 dosis. Listo, paradigma. Hay que hacer esto, luego de 21 días o 20 días, otra dosis. Entonces, eso es paradigma, eso es paradigmático. Listo. Pero ¿qué pasaría si a lo mejor no está funcionando en ciertos casos alguna circunstancia? ¿Por qué? Hay personas que han llegado a ir falleciendo a pesar de ser vacunadas. Entonces algo está pasando allí, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, que hay crisis. Pero si se está vacunando y hay personas que están falleciendo cuando se les vacuna, pero no deberían de hacerlo porque se supone que están mejorando su salud, o mejor dicho, están llegando a prevenir la COVID. Pero hay personas que han pasado por eso. Es el estado en el cual el paradigma vigente ahora no es capaz de solucionar una anomalía o problema científico. Entonces el problema se llama anomalía. Y cuando no es capaz de resolver el problema, se produce una crisis. Te he visto, no, pero el poder no, pero el poder yo no quiero. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a llegar a suceder? Bueno, hay que cambiar, obviamente, ¿no? Sí, hay alguna circunstancia, hay que utilizar algo nuevo, qué sé yo. Listo. ¿Qué va a pasar entonces? Fíjense a continuación. Se presenta un nuevo paradigma. Hay que realizar un nuevo estudio. ¿Qué está pasando? Igual, se tiene esta vacuna, se ha utilizado, pero hay personas que han comenzado a desarrollar trombosis, una afección a nivel cerebrovascular. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esta vacuna debería resolver el problema, ciencia normal. Ya tenemos un paradigma, un protocolo, cómo utilizarlo, mecanismos. Pero crisis. ¿Por qué? Porque no está resolviendo el problema aquí. Está, no sé, generando fallecimientos, está generando trombosis en los pacientes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar de paradigma. Entonces,
Se revisa lo anterior, se hacen nuevas pruebas y que aparece un nuevo contenido, una nueva información. Ciencia revolucionaria es el planteamiento o la sustitución del antiguo paradigma a partir de un nuevo paradigma. Ahora, este último que pueda llegar a ser capaz de resolver las anomalías que el anterior paradigma no podía. Claro, esa es la ciencia revolucionaria. Entonces plantea un nuevo paradigma, sí, y reemplaza al anterior. Entonces es ahí donde aparece la llamada ciencia revolucionaria. Entonces ahí se genera una nueva condición, sí, que es la nueva ciencia, o lo que será la nueva ciencia normal. Claro, ¿no? Es el desarrollo presente de la ciencia a partir de la comunidad científica sobre la base de un nuevo paradigma. Claro. Es así como entonces se va llegando a presentar estas condiciones. Claro, por supuesto, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo? La persona se vacuna nomás, pero algo está sucediendo, porque hay personas que también están llegando a presentar síntomas del COVID luego de poco después de haberse vacunado. Entonces hacen investigaciones. Oye, ¿pero qué sucede? ¿Por qué hay personas que están entrando con cuadro de COVID en las clínicas, en los hospitales, y aducen y señalan y muestran su cartilla de que han sido vacunados? ¿De qué ha pasado, no? Entonces comienzan a investigar nuevamente, ¿no? Comienzan a reformular, claro, entonces comienzan a reformular y a lo mejor encuentran, por ejemplo, que es parte de lo que se ha estado difundiendo también últimamente, ¿no? Se encuentra de que hay personas que han llegado a presentar, muy probablemente ya están contagiadas del COVID, solo que son asintomáticos. Y lo que hace la vacuna es activar el virus. Entonces como lo señaló también un médico, ¿no? Sí, está en conocimiento eso. Entonces, en este sentido, pues, ¿no? La persona a lo mejor, pues, va, se vacuna y a los 2 días comienza a sentir fiebre, dolores y todo lo demás. Oye, pero si me he vacunado, ¿por qué estoy mal? ¿Por qué me siento mal? Bueno, probablemente la persona puede haber tenido el virus anteriormente, no solo que era sintomático, no sentía ningún dolor, pero ahora cuando le inoculan el COVID, o mejor dicho, le inoculan, perdón, la vacuna, sucede que se activa el virus y la persona comienza a desarrollar toda la sintomatología, que en algunos casos puede terminar en muerte. Entonces, ¿qué hacen? Entonces hay que cambiar de paradigma, no solamente es aplicar la dosis, no, sino que ahora lo que vamos a hacer es, vamos a recomendar que los pacientes lo que deben de hacer es que deben de hacerse una prueba. Si se hace la prueba y le sale positivo, no se vacunan, tienen que hacer una cuarentena. Luego de hacerse esa cuarentena, recién vuelven a evaluarse, hacen otra prueba, y si sale negativo, ahí recién se vacunan. Ajá. Entonces si no, se le sale negativo, normal, se vacunan de frente. Entonces vamos a cambiar eso. Entonces, ahí aparece entonces el nuevo paradigma. Entonces, en base a eso, sí. Entonces estaba trabajándose bajo un paradigma solamente que era inocular, vacunar a toditos. Se acabó. A cualquiera, ¿no? Hay que vacunar a cualquiera. Ya. Pero el problema está en que hay personas que están presentando reacciones diferentes. No siempre no les sucede nada luego de la vacunación. Entonces, ahí es donde aparece la necesidad de presentar una nueva alternativa. Hay que evaluar y que investigar qué sucede. Ahora aparece una recomendación que hay que hacer esto, aquello y lo otro. Entonces, es un nuevo paradigma. Entonces, cuando los médicos ahora están sugiriendo eso, primero hace su prueba de COVID, no tiene nada negativo, ya, genial, vacúnense. Pero si sale positivo, no se vacuna. Puede reaccionar mal su organismo frente a la vacuna y más bien lo puede llevar a la muerte. Así que preferible, mejor hágase su prueba. Entonces, eso ya que ese es un nuevo paradigma. Entonces, de esa manera ya se vuelve una ciencia normal. Y hasta ahora lo están manteniendo. Entonces, eso es, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad también de la ciencia? Comunicar eso. Es la parte de la responsabilidad de la ciencia. Debe de comunicarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han estado haciendo también, ¿no? En la radio, lo que están haciendo en las atenciones particulares, ¿no? Están recomendando justamente eso también, ¿no? Primero hace su prueba y ya después se vacuna. Si sale positiva, no se vacunen, hagan su cuarentena y luego se vuelve a hacer la prueba. Si sale negativo, entonces ya se vacuna, ¿no? Entonces ya es justamente eso, ¿no? Ya es un nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque nada de esto se conocía, pues. Todo esto es nuevo, ¿no? Para la ciencia, ¿no? Es bastante nuevo todo lo del COVID, ¿no? Es nuevo. Entonces, en ese caso aparecen nuevas disposiciones precisamente, ¿ya? Entonces, Thomas Kuhn diferencia entonces lo que es un paradigma de lo que es también la ciencia normal, ¿no? Que están relacionadas, pero no es que sea tan diferente. Corresponde entonces un paradigma a una ciencia, a una estructura, perdón, organizada de teorías, métodos, técnicas, que sirven de modelo. Por eso es un paradigma, es un modelo científico.
para ser empleadas por una comunidad científica para la solución de problemas o explicación también de los fenómenos, ¿no? Porque para eso sirve el paradigma, pues, un modelo teórico, metodológico, sistemático, para poder explicar y poner en marcha, en práctica, solución de problemas. Y mientras esto se mantenga, mediante el uso de este paradigma, estamos dentro de una ciencia normal. La ciencia normal corresponde a la actividad vigente por parte de la comunidad científica que, empleando un paradigma determinado, resuelve problemas. Claro, ¿no? Que es lo que vemos hoy en día. Está pretendiendo resolver el problema de la pandemia a través de la vacunación. Entonces, esa es la ciencia normal, ¿no? La nueva ciencia es la nueva ciencia normal, en otras palabras, luego de un cambio de paradigma, ¿no? Claro. Entonces, la ciencia normal es la comunidad científica que utiliza un paradigma para dar solución a un problema, ¿ya? Recuerden que a los problemas se le llama crisis, ¿no? Las crisis, ¿no? La solución de problemas, perdón, ¿no? Ese vacío que genera un paradigma que no resuelve un problema, a eso se le llama crisis. El problema propiamente dicho se le llama anomalía, ¿no? Desde el punto de vista de Thomas Kuhn. Desde el punto de vista de Thomas Kuhn, ¿ya? Entonces, ¿qué plantea Kuhn a partir de eso? Una revolución científica. Corresponde al cambio de un paradigma que es insuficiente al momento de pretender resolver un problema o explicar un fenómeno, por otro, que presente un cuerpo teórico sostenible, nueva metodología, redefinición de términos, técnicas innovadoras y los recursos necesarios para resolver las situaciones problema en el paradigma que el paradigma antecedente no podía. Claro. Ahora, un detalle muy interesante en términos de Thomas Kuhn es que, a pesar de que un nuevo paradigma puede ser capaz de resolver problemas que el anterior paradigma no podía, no podemos decir de que sea mejor. Y eso le da un nombre. Thomas Kuhn a eso lo denomina la inconmensurabilidad. Claro, que es lo que vamos a ver justamente a continuación, ¿no? Entonces es una revolución científica, ¿no? ¿Qué implicaría la inconmensurabilidad? Afirmar que dos teorías son inconmensurables significa afirmar que no hay ningún lenguaje neutral o algo en común. Claro, no podemos decir de que uno sea mejor que el otro, ¿no? O de cualquier otro tipo, al que ambas teorías concebidas como conjunto de enunciados puedan traducirse sin resto o pérdida, ¿no? No podemos decir de que una sea mejor que la otra, además de considerarse de que una teoría científica no puede considerarse ser mejor que otra, por diversos contextos, como las condiciones socioeconómicas o sociohistóricas. Por ejemplo, no podríamos decir, comparando la física de Aristóteles, que Isaac Newton fue mejor que Aristóteles, o que tal vez la física de Albert Einstein fue mejor que la de Newton. No podríamos decir de que sea mejor. ¿Por qué? Porque se van a llegar a desarrollar en contextos diferentes a nivel sociohistórico, claro, ¿no? Incluso también a nivel socioeconómico. Las épocas, el desarrollo social, las condiciones culturales son distintas. Entonces, no podríamos decir pues que Stephen Hawking fue mejor entonces que Albert Einstein. No, a pesar que los dos fueron existieron en la era contemporánea. No, no podríamos decir eso. ¿Por qué? Porque los dos se van a llegar a desarrollar en contextos y momentos diferentes. Tal vez en la época de Albert Einstein, pues la ciencia y la tecnología no estaba tan desarrollada como en la época de Stephen Hawking, ¿no? Entonces, en este caso no podríamos decir de que uno fue mejor que el otro. A eso es a lo que Thomas Kuhn le llama inconmensurabilidad. Es la condición en que las teorías no deben de ser comparables ni asumidas como una superior a otra. No puede haber aquí una jerarquía en ese sentido, ¿no? Por eso es que Thomas Kuhn prefiere no utilizar el concepto de superación, ¿no? Superación implicaría la mejora de una situación con otra, pero no es que sea mejor, simplemente son paradigmas diferentes que se van a desarrollar en contextos diferentes, ¿no? Como aspectos centrales, obviamente, de ese plan, ¿no? Y finalmente, en el llamado anarquismo epistemológico que es desarrollado por Paul Feyerabend, eh, este personaje considera de que ya de manera más radical, digamos, la ciencia no siempre se desarrolla a través de un método tan riguroso y estricto como el método científico, decía Paul Feyerabend. En algunos casos, incluso, ¿qué va a llegar a favorecer? El azar, decía Paul Feyerabend, al igual que también
la experiencia. Como por ejemplo, cuando Alejandro Fleming descubre la penicilina. Ya, eso, por ejemplo, no se dio por una cuestión intencional, sino que fue por una situación fortuita, azarosa, donde encuentra ciertos hongos, ¿no?, en una vasija, y él comienza a investigar qué sucede, ¿no?, con estos hongos, de los cuales no llegaban a reaccionar como él esperaba. Y comienza a partir de eso a investigar, ¿no? Y es ahí donde surgen sus estudios luego la penicilina. Pero no sucedió simplemente por una cuestión intencional, no, fue una cuestión fortuita, azarosa, ¿no? Claro. Entonces, de esta manera, ¿el azar puede favorecer a la ciencia? Sí. La experiencia también puede favorecer a la ciencia. Sostuvo que no hay reglas metodológicas útiles o libres de excepciones que rijan en sí el progreso de la ciencia. Claro, la ciencia no funciona de acuerdo con normas fijas y universales. No es realista, sino pernicioso y perjudicial también para la ciencia creer esto, decía él, ¿no? Propone, en cambio, una epistemología más abierta, a manera de una serie de herramientas, sobre todo de investigación científica, adaptables a cada contexto, pero no postuladas como leyes inamovibles, ¿no? Igual que decía Popper, no, las leyes simplemente delimitan la ciencia y por lo tanto tampoco no permiten su avance. Paul Feyerabend estaba también en desacuerdo con las leyes. Claro, ¿no? Y él creía que las leyes no eran convenientes establecerlas también, porque siempre existe una apertura diferente del conocimiento. Paul Feyerabend sí va a estar de acuerdo también con Thomas Kuhn con respecto a la inconmensurabilidad. Feyerabend afirmó además que una metodología científica universalmente válida es un contrasentido que no puede dictarse nomás pues a la ciencia para su desarrollo, ¿no? Es una adaptación que vamos a llegar a tener de manera continua. Puesto que no hay conocimiento cierto y no se sabe qué paradigma dominará en la ciencia del futuro, descartarlos ahora supone cerrar puertas del mañana, es lo que dice Paul Feyerabend. Lo que hoy puede ser una limitación dentro del campo de la ciencia no significa de que eso vaya a seguirse dando siempre, ¿no? Hay versiones diferentes, hay situaciones distintas en las cuales podemos llegar a encontrar diversas modalidades también de expresión, ¿no? Claro. Entonces, por eso, ¿qué es lo que propone Paul Feyerabend? Todo vale, ¿no? Ninguna de las metodologías hasta ahora propuestas han tenido un éxito radical. La ciencia es falible por eso. Las metodologías son incompatibles con la historia de la ciencia de la física y ninguna ha proporcionado reglas adecuadas para guiar las actividades de los científicos de manera estricta. La única regla que queda simplemente es que todo vale, incluso hasta para poder intervenir, todo vale. La ciencia no es necesariamente superior a otros campos, como ya hemos comentado, ¿no? No podemos decir que la ciencia y las tesis científicas sean mejores que otras. Ahí está también la inconmensurabilidad. Y no se ha dedicado los mismos esfuerzos y recursos para el estudio del vudú, la magia, ¿no? Él considera que también, ¿no?, el hecho de que no pueda llegar a utilizarse una ciencia tan estricta como el campo científico para la magia, para la astrología, etcétera, no significa que debamos desperdiciar ese contenido o esa información. Que se han destinado a la ciencia, dice, ¿no? No hay fundamento para pregonar la superioridad de la ciencia sobre otros campos. Paul Feyerabend asume que en verdad, porque algo no pueda ser confirmado empíricamente, no significa que no sea una ciencia. Es lo que va a señalar Paul Feyerabend. Entonces, porque algo no se pueda llegar a confirmar empíricamente, no se puede experimentar, no significa que no sea contenido. Por ejemplo, ¿no? Quizás parte de esto, ¿cuál vendría a ser? Cuando hablamos acerca de la parapsicología. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que dicen sentir algunas presencias y ese tipo de cosas. Digamos, pero para algunos científicos estrictos dirían, pero eso no se puede observar, ni medir, ni cuantificar radicalmente, ¿no? Eso no puede ser una ciencia, ¿no? No tiene un marco teórico. ¿Quién ha investigado sobre el alma, ¿no? Más que en el campo de la filosofía, pero la filosofía no es ciencia. Entonces, en este caso, no puede entrar ahí. Entonces, ¿cómo tener un repertorio de contenido sobre qué, ¿no? Entonces, en este caso, en este ámbito, digamos, Paul Feyerabend diría, claro, pero porque no se tenga un método tan estricto y riguroso para poder medir y cuantificar, no significa que no sea un conocimiento valioso. Ajá. Entonces, él pues se pone de lado de muchas formas de contenido y de información que se pueden llegar a dar también dentro de ese plan. ¿Correcto?
Muy bien, entonces estas vienen a ser las principales formas de expresión de Paul Feyerabend, donde finalmente señala, pues, hablar de lo que parece o no parece apropiado cuando se considera desde un punto de vista particular y restringido. Las visiones diferentes en la ciencia es lo que lo caracteriza. Las ciencias no tienen por qué ser iguales, obviamente. Pueden emplear diversas metodologías y todo vale, es lo que dice Paul Feyerabend, ¿no? Temperamentos, actitudes diferentes, pues darán lugar a juicios y métodos de acercamientos también diferentes. Claro, entonces la ciencia no pretendamos que todo sea tan riguroso como la física, la química y la biología. Si un conocimiento entonces no se acerca ni a la física, ni a la química, ni a la biología, no es ciencia, no. Se puede hacer ciencia y conocimiento de diversas formas. Esta multiplicidad de perspectivas hará posible mejorar el conocimiento y al mismo tiempo entender la historia de una manera mucho más pluralista, ¿no? Más que simplemente rigida en un modelo estricto, como lo han llegado a presentar la rigurosidad de ciertos métodos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, esa es la representación, por eso dice centrar el valor en ir contra el método y adoptar el azar, ¿no? En la propuesta de Paul Feyerabend, ¿no? Es necesario muchas veces, entonces, ir contra el método, ¿no? No siempre hay que utilizar la metodología tan sistemática y radical que propone, sino que también incluso la experiencia y el azar son necesarios, ¿ya? Muy bien, chicos, muy bien. A continuación, vamos ahora a la parte de su material. Vamos a hacerlo juntos, justamente dentro del planteamiento de lo que hemos estado revisando, ¿ya? A ver, vamos a tenerlo en cuenta a continuación, ¿ya? ¿Listo? A ver, si es que no se nota, por si acaso, voy a compartir con ustedes. A ver, no sé si es que se nota por acá. A ver, ¿se puede apreciar? Por el chat me pueden confirmar más bien. Muy bien, a ver, no se capta. A ver, ¿qué sucedió? A ver, nuevamente, a ver, ¿se capta ahora sí? Y ahora sí. ¿Sí? Ah, ya, listo, genial. Muy bien, ahora sí, ¿no? Listo, excelente. Muy bien, chicos, vamos entonces hacia el manejo de lo nuestro a continuación. Muy puntuales, vamos a irlo revisando juntos, ¿ya? Listo, dice, primera pregunta, dice, ¿son aquellas suposiciones o respuestas tentativas a problemas científicos que se elaboran con la idea previa de poderlas constatar, las mismas que intentan resolver un problema determinado apoyándose en algún principio? Entonces, son suposiciones o respuestas tentativas a los problemas científicos. De ser así, ¿a quién nos estamos refiriendo entonces? Leyes, hipótesis, teoremas, axiomas o teorías. ¿Eso qué va a llegar a ser? Correcto, muy bien muchachos. Eso viene a ser hipótesis, excelente. Puntual nomás, excelente. Las leyes se diferencian de las hipótesis en que, ¿qué característica tienen las leyes? Estas últimas no se han constatado, mientras que las leyes ya han sido constatadas. Estas últimas no se pueden ni demostrar ni verificar. Bueno, no serían hipótesis. Carecen de posibilidad de demostración, carecen de fundamento racional, no existe diferencia alguna. ¿Qué característica entonces presentarán las leyes? Claro, las leyes son referencias de hechos que ya han sido confirmados. Muy bien, la hipótesis es aquello que está por confirmarse. Excelente, muchachos. La validez de las matemáticas es a priori. Esto significa, al decir que es a priori, significa que no depende de la experiencia. A priori es independiente de la experiencia. Claro, como por ejemplo en el caso de la matemática. Por supuesto. Por lo tanto, ¿qué sería entonces? Se presenta de manera correcta, independiente. Muy bien, a la experiencia, ¿no? Listo, puntual. Excelente. Claro, es a priori, ¿no? No depende de la experiencia, no depende, ¿no? Es racionalmente puro. Es racionalmente puro. Los fenómenos deben de ser explicados por dos razones fundamentales. ¿Qué es lo que se busca dentro de este campo?
Sobre todo cuando hablamos acerca de los fenómenos, los hechos que contemplamos, sobre todo se busca llenar un vacío en el conocimiento, eh, se busca también explicarlos, esclarecer, saber qué es, como por ejemplo un eclipse solar, como por ejemplo por qué nacen los niños siameses, a qué se debe la hemiplegia o la parálisis, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué buscamos justamente, digamos, explicar los fenómenos, ¿no? ¿Qué implicaría entonces a partir de ello? ¿Mm? Critica el conocimiento adquirido y transforma la realidad. Ah, no, pero si está explicando, no va a transformar todavía. Claro, eso ya sería aplicar más bien. Si hablamos de explicar, ¿qué significa? Claro, aumenta nuestro conocimiento sobre ellos y permite esclarecer llegando a entenderlos. Para eso nos sirve. Claro, para eso explicamos. Como por ejemplo las teorías del Big Bang, dijimos, ¿no? ¿Para qué nos sirve la teoría del Big Bang? Para poder explicar cómo surgió el universo. Permiten esclarecer, claro, bien llenar un vacío en el conocimiento. Las ciencias matemáticas, ¿qué características tienen? Recordemos que las ciencias matemáticas van a llegar a ser, van a llegar a ser ciencias formales, porque se centran en el estudio precisamente de entes abstractos o ideales. Muy bien, así es, chicos. ¿Qué implicaría entonces ello? Letra de edad. Claro, excelente. Claro, muy bien. Tiene que ver entonces con respecto a ello, ¿no? Muy bien, está muy bien, chicos. Las ciencias fundamentadas en hechos corresponden a hechos. Esto lo hemos mencionado, que en latín corresponde a factum. Por lo tanto, la física, la química, la biología, la historia, la psicología, ¿qué vienen a ser? Ciencias de hechos, ciencias fácticas. Van a ser entonces ciencias fácticas. Excelente. La corriente neopositivista es conocida también con el nombre de... Hay una corriente, sí, efectivamente también filosófica, que se centra en poder llegar a comprender el conocimiento científico basado en la parte experimental, y eso es el llamado empirismo lógico. Muy bien, jóvenes. El neopositivismo se caracterizó fundamentalmente, entre otros aspectos, por ¿qué caracterizará entonces? Los neopositivistas, a diferencia de Popper, porque Popper fue en contra de ellos, los neopositivistas van a estar entonces a favor de el principio de verificación. El conocimiento se desarrolla en base a verificaciones que se llevan a cabo. Claro, así es. Entonces, y utilizan el método inductivo, yendo de lo particular a lo general, que es justamente lo que Popper critica. Entonces, en este caso, ¿qué implicará? El neopositivismo plantea el principio de verificación y también el rechazo hacia la metafísica. Recordemos por qué. Porque la metafísica es el estudio de aquello que va más allá de la realidad sensorial, ¿no? Como el alma, el ser, Dios y todo ello, ¿ya? Planteó una actividad esclarecedora del lenguaje en cuanto a la actividad de la filosofía y es considerado el fundador de la filosofía analítica. Entonces, la filosofía es una actividad esclarecedora del lenguaje, bueno, esto tiene que ver más con historia de la ciencia, y eso va a aparecer con Ludwig Wittgenstein. Aparecerá más bien, pero con Ludwig Wittgenstein, ¿ya? El principio de verificación permite para el neopositivismo. El principio de verificación es lo que se va a llegar a convertir en el criterio de demarcación, es decir, lo que permite llegar a determinar qué es ciencia y lo que no sería una ciencia. Mientras para Popper es la falsación, para el neopositivismo es el principio de verificación. Eso corresponde hacia determinar el criterio de demarcación de la ciencia. Excelente, muchachos, ¿ya? Muy bien, muy bien. Basado entonces en ello, ¿no? Sustituye el principio de verificación por el de falsación. ¿Quién habla del principio de falsación? Afirmando que la ciencia avanza si sus conocimientos son falsados y no verificados, ¿no? Eso caracteriza a Karl Popper. Claro, muy bien. El principio de falsación de Popper. Muy bien, excelente, chicos. Thomas Kuhn, que plantea, bueno, lo que ya hemos visto, ¿no? Los paradigmas, la revolución científica, y eso está dentro del llamado relativismo epistemológico. Relativismo epistemológico, ¿ya?
La ciencia es cuando se afirma que puede anticiparse a la aparición de un fenómeno. Si se anticipa a la aparición de un fenómeno, entonces, ¿qué característica tiene la ciencia? De llegar a ser, claro, predictiva, anticipa la aparición de un hecho, de un fenómeno, por lo tanto es predictiva. Excelente, chicos. Muy bien, es aquella estructura de la ciencia que busca determinar las causas de los fenómenos, es decir, responder al por qué. Causas, ¿qué es eso? Intuición, especulación, análisis, explicación o descripción. Si estamos hablando de que busca determinar el por qué, eso significa que busca una explicación. Claro. Las descripciones que enuncian propiedades de objetos captados a través de la experiencia sensible y psicológica vienen a presentar esta característica. Las descripciones, ¿de dónde provienen las descripciones? De los teoremas, de las observaciones, de las hipótesis, de los principios o de las leyes. Si vamos a describir, ¿quién faculta la posibilidad de describir? Muy bien, las observaciones. Claro, excelente, ¿no? Muy bien. Son un conjunto de hipótesis que permiten explicar los fenómenos de la realidad. Como dijimos, ¿no? El Big Bang, ¿qué sería eso? Un conjunto de hipótesis y leyes también que nos permiten explicar el origen del universo, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué vendría a ser entonces? Un conjunto de hipótesis o leyes que permiten explicar un hecho o un fenómeno. Eso estaría dentro de las llamadas teorías. Claro, muy bien. Eso corresponde a las teorías. Excelente. Kuhn plantea que la ciencia avanza en función a paradigma, mientras que para Paul Feyerabend, ¿qué implicaría? La ciencia recurre al hecho de no seguir siempre la misma metodología, ¿no? Es decir, si no se somete a normas metodológicas determinadas en un sentido estricto, ¿ya? No pertenece a una de las partes que estructuran a la ciencia. A ver, ¿cuál no pertenece? Juicios previos o prejuicios, definición, contenido, clasificación o fundamento. ¿Qué cosa es lo que no caracteriza a la ciencia? La ciencia lo que no va a tener, ¿qué es? O no debería de tener es, o son prejuicios. Claro, porque la ciencia llega a elaborar afirmaciones objetivas en base a estudios, observaciones, efectivamente, ¿ya? Los prejuicios no pertenecen a la ciencia. Es aquel elemento estructural de la ciencia que proviene del contacto directo con el objeto mediante la experiencia, en la cual se señalan las características y las propiedades de dicho elemento o fenómeno que se pueda llegar a dar. Ajá, que proviene del contacto directo y que obtiene el registro de las cosas como se dan. Ajá. Al señalar las características o las propiedades, ¿eso qué vendría a ser? Eso es descripción. Claro, porque es señalar las características del fenómeno, señalar qué es y por qué se está dando. Claro, ahora sí, ¿ya? Última dice, fundó la filosofía analítica y afirmó el isomorfismo, considerando que el lenguaje es justamente en paralelo hacia los hechos, ¿no? El isomorfismo. Eso aparece con Ludwig Wittgenstein, dentro del ámbito de la filosofía analítica sobre todo, ¿no? Claro, muy bien. La relación entre el enunciado y los hechos, efectivamente. ¿Ya? Listo, muy bien, chicos. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Ha sido todo un gusto haber compartido con ustedes y ya nos estaremos viendo en otro momento. ¿Listo? Cuídense mucho, que les vaya muy bien a todos. Ha sido todo un gusto y gracias por su participación, que lo han hecho bastante bien. Listo, nos vemos, chicos. Que les vaya genial a todos. Nos vemos. Gracias, gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, chicos.